Ministro, les quiero proponer, diputados, antes que llegue el ministro, les quiero proponer, diputados, antes que llegue el ministro, les quiero proponer una metodología de trabajo con él. Normalmente cuando vienen los ministros hacen una larga exposición y se llevan una hora en la exposición. Entonces, ¿qué les parece si antes que les ponga nosotros planteamos nuestras inquietudes que tenemos sobre el presupuesto? Y en base a eso y la exposición que él quiera hacer. ¿Ah? Sea más dinámico. Es más dinámico, es decir, que a cada diputado diga, mire, ministro, yo tengo esta inquietud. ¿Les parece? No. Ministro, bienvenido, pero por favor no se nos va a morir aquí. No, si no estábamos dando todo el tiempo al mundo para esperarlo. Tranquilo. De lectura a la cuenta, mientras tanto la señora secretaria. ¿Les parece? Ya, leo. Ya, leo, presidente, la cuenta. Ya voy a... Siento, ministro, no sé si viene con la subsecretaria, con algún equipo. Tiene un equipo. No, están todos autorizados, mandados hace la mañana con nombre, con Ruth, con todo. Se van a demorar un poquito porque es largo este Sí. presidente, pero llegan. No, está bien. ¿Sí? Ya. Voy a dar cuenta de los documentos que han llegado para hoy. Una carta de excusa para el ministro de Educación, que también estaba invitado a esta sesión, porque coincide con una sesión de la Comisión de Educación a esta misma hora para ver una modificación a la Ley General de Educación para garantizar la entrega de contenido integral en horas de libre disposición de la jornada escolar completa. Por eso no está acá, que tiene su urgencia. Igualmente, se ha dado cuenta de la urgencia simple para el despacho del proyecto que establece reforma tributaria, es un pacto fiscal por el desarrollo de la justicia social, la reforma tributaria que estamos viendo. Igualmente, presentación del proyecto de ley de presupuesto, informe de finanzas públicas, tercer trimestre, de la editora de presupuesto, del Consejo Fiscal Autónomo, don Jorge Rodríguez Cabello, remite resumen de las recomendaciones y sugerencias formuladas por el Consejo Fiscal Autónomo en informes sobre ejercicio de sus funciones y atribuciones correspondientes a septiembre de 2022, y un correo de la señora Sandra Sanguinetti y Moisés Sagreo de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud del Hospital Carlos Ben Buren. Expresan su falta de recursos que tiene el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio en materia de pago de asignaciones de turno y otras asignaciones. Y se adjunta la brecha de asignaciones en mayo del 2022, Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y presupuesto por establecimiento, y le sugiere a la comisión que tome carta en el asunto ahora la nueva ley de presupuesto. Y también informativo de la Asociación Gremial Nacional de Pensionados del Sistema Privado de Pensiones por las gestiones realizadas para tratar de mejorar la implementación de la segunda etapa de la pensión garantizada universal. El día 4 de octubre se reunieron con la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, una ocasión donde dieron a conocer su planteamiento, específicamente su disconformidad por el mecanismo de focalización creada por tal efecto, y todo esto ha terminado con la ilusión de muchos pensionados, presidentes, en lo que están señalando por escrito a esta comisión. Y la Comisión de Mercado Financiero y la Asociación Internacional de Supervisores Seguros invitan a la comisión, y especialmente también al presidente, a su conferencia anual IASI 2022, Panorama Cambiante, el papel del sector asegurador para enfrentar los desafíos económicos y sociales emergentes, que se realizará en Santiago el 10 y 11 de noviembre de 2022. Y respecto al cumplimiento de la ley de presupuestos, JUNGI, Ministerio de Salud, Superintendencia de Pensiones, todos ellos informan sobre las inversiones públicas, presidente, y la ejecución de los recursos asociados a los fondos de emergencia. Y por último, también el Servicio de Impuestos Internos responde a un oficio que le enviará a la Comisión sobre el registro de dueños finales de empresas. El patrimonio total de esto y sus ganancias mensuales indica que ese servicio no cuenta con la información solicitada de forma trimestral, ya que para su construcción requiere información de formularios
que se declaran anualmente, no por trimestre. Eso, presidente. Gracias, señora secretaria. Ofrezco en relación a la cuenta, diputado Bianchi. Sí, breve, presidente. Lo saludo, lo mismo que al ministro Carlos Montes. A ver, me preocupa mucho la situación. Yo entiendo que el ministro de Educación, de lo que alcancé a escuchar, estaba en otra comisión en paralelo, entiendo, en el Senado. No, acá en la Ah, acá en la Cámara, bien. Pero el punto es el siguiente. Sigue existiendo por parte de los alcaldes y alcaldesas una enorme preocupación porque no está el financiamiento para la educación en los próximos meses, previo a los traspasos a estas agencias locales de educación. Tema que por lo demás domina de sobremanera nuestro propio ministro de Vivienda en materia de educación. Pero hay una preocupación enorme, presidente, y yo quiero pedir que todos acá, los presentes, podamos insistir en que venga acá el ministro para conocer detalle si va a existir o no un financiamiento para el año que sigue, para los meses que tenemos por delante, porque la situación se está transformando en crítica y que es absolutamente insostenible. Para contestar, quiero hacer una propuesta inmediata. Acuérdense que nosotros tenemos estipulado como acuerdo que los días lunes es un día libre para o bien proyectos de otras comisiones o materias de interés nuestro. Por consiguiente, les propongo que el lunes 17 reiteremos la invitación al ministro de Educación para que pueda venir a recoger la inquietud. ¿Habría acuerdo? Perdón, que se le invite para que venga el lunes 17. Sí, sí. No se olviden, acordado, no se olviden que el martes 18 expone el ministro de Hacienda sobre las indicaciones que presentó el Ejecutivo. El miércoles 19 vence el plazo para presentar indicaciones por parte de los parlamentarios y comenzamos el debate en particular de la reforma tributaria. Y sobre lo mismo, el miércoles 19. Ah, no, pero el miércoles 19, no, tendría que ser el martes 25, el lunes 24 y el martes 25. Ahí nos ponemos de acuerdo. Es verdad que los miércoles estamos dedicados a presupuesto, perdón, llego hasta el 18. Lo otro que estábamos conversando con algunos parlamentarios, que como procedimiento, cuando se han discutido reformas tributarias, se permite que en la sala y en la mesa puedan haber a lo menos algunos asesores. Entonces, para hacer una cuestión equilibrada, que permitamos que hayan 2 asesores de los partidos de oposición y 2 asesores de los partidos afines. Es que no van a entrar todos los asesores. Lo que pasa es que no entran todos. Es decir, si cada uno quiere traer... No, se pueden estar ahí lo que pasa es que en los otros procedimientos se sentaban con los diputados para estar más cerca. Bueno, ¿saben qué más? No, dejémoslo que entren todos los asesores de cada diputado y no se sienta ninguno en la mesa y orejea y no evitamos problemas. ¿Ya? Entonces, para cerrar, el lunes 17 escucharíamos al ministro de Educación y el 18 al ministro de Hacienda sobre la reforma tributaria y después empezaríamos la discusión de la reforma tributaria el 24 o 25, nos ponemos de acuerdo. ¿El 19 es el plazo para las indicaciones? Y el 19 tenemos que irnos cada uno a la subcomisión de presupuesto que pertenece. Ministro, un gusto tenerlo aquí, un placer. Los funcionarios de esta comisión dicen que lo echan mucho de menos, que ellos son los más contentos que usted haya vuelto a la sala. Tiene unos verdaderos guardianes en ellos. ¿Ah? Sí, testigos presenciales, que los mejores guardianes que tienen son los funcionarios de la comisión. ¿Ya? No sé, yo quiero entrar en detalle. No quiero entrar en detalle, pero es bien acogido en esta comisión, así que muchas gracias por estar aquí. Solo le quería plantear lo siguiente. Yo me imagino que usted nos trae una exposición sobre... Entonces yo no sé si le parece como procedimiento, lo hemos estado conversando, los diversos parlamentarios tienen inquietudes sobre la ejecución presupuestaria. Entonces, si le parece lógico que recojamos esas inquietudes muy breves, usted toma nota y en la exposición que va haciendo va aprovechando de ir
contestando esas inquietudes para así poder recoger abajo del micrófono. No sé si le parece como procedimiento. No, es abajo. Está listo. Muy bien, presidente. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a la comisión. Quiero decirle de que la discusión que se provocó en la sesión anterior, nosotros habíamos explicado por qué no podía estar. Yo estaba en el BID en Washington y la verdad que había restricciones para poder estar acá. Y sé que hubo distintos dichos y cosas que no vale la pena ni siquiera referirse a ellos. ¿Cómo? Yo sé que usted defendió, don Carlos, si lo recibió, está todo anotado. No. Les agradezco a la señora María Eugenia que también dio las explicaciones correspondientes y a la señorita que está allá, que fue mamá hace poco y también la conozco bastante. Ella no fue mamá hace tiempo. Respecto al equipo con que venimos, aquí está Vania Navarro, que es la jefa de la División de Finanzas del Ministerio. Detrás está don Vicente Burgos, jefe de la División de Desarrollo Urbano. Don Carlos, ¿dónde está? Viene subiendo. Es que es más lento. Y está... No, ese es Marcelo Chili. Sí. Está Irene Molina, que es la que está a cargo del banco de suelo, del proceso de construcción de un banco de suelo. Por planteo. Me parece muy... Aquí vamos a distribuir, no tenemos una distribución, van a haber distintas intervenciones. Pero me parece muy bien. Lo mejor es eso de que ustedes nos planteemos las inquietudes primero. Y a partir de eso vamos a recoger. Sí, muy bien. Se ofrece la palabra para plantear inquietudes que tenga cada uno de ustedes sobre el presupuesto de vivienda. A ver, ministro, mientras los diputados piensan... Quiero explicarle de que nosotros estamos convocados el día 26 a presentar en la ejecución presupuestaria de todo este periodo y a su vez el presupuesto del próximo año. Y tenemos mañana reunión con la Comisión de Vivienda para hablar del plan de emergencia. Nos dijeron que en esta ocasión era fundamentalmente el tema de inversión. ¿Sí? Las inquietudes, por lo menos que yo tengo y que las he visto en mi región y la he podido compartir con otros diputados, es las dificultades que han tenido las empresas para poder ejecutar los subsidios habitacionales, ya sea grupales como individuales. En el caso mío, por ejemplo, los subsidios individuales en el sector rural, prácticamente que hace 2 años que no se están ejecutando. Es decir, la gente tiene sus cartolas, están aprobados y no hay ninguna empresa constructora interesada en ejecutarlo. Y estamos teniendo la misma situación con los subsidios urbanos. Lo segundo, ministro, uno percibe que uno de los problemas más serios que están teniendo los comités habitacionales es la adquisición del terreno. Los servicios regionales, tengo entendido, y usted me corrige si estoy equivocado, creo que disponen del 5% de su presupuesto para poder apoyar la compra de terreno. Indudablemente que ese monto es bastante poco significativo, entonces creo que hay que buscar, no sé cómo está planteado, la posibilidad de colaborar o ampliar la adquisición de terreno. Por decir un ejemplo, en el sector rural, hoy día 1 hectárea de tierra vale 150 millones de pesos. Es decir, un comité rural que quisiera comprar ese pedazo de tierra prácticamente es imposible. Y el subsidio rural pone ciertas dificultades. Entonces, ese es un tema serio, que es el tema del terreno. Y lo otro, ministro, que me lo han planteado, usted recordará que en la década de los 90 se construyeron las casas pegadas una al lado de otra sin cortafuegos. Y resulta que todos los incendios que ocurren en los sectores populares hoy en día significa que se quemen 3, 4, 5, 6, 7 casas. Y a todos les llama la atención que en el subsidio de mejoramiento no esté considerado un cortafuego, que perfectamente nos podría evitar estos incendios masivos que ocurren en los sectores populares, que basta que una casa se incendien y de pasadita van 2 o 3, porque no hay cortafuego, porque cuando se construyeron esas viviendas no se contemplaron cortafuegos. Entonces muchos de ellos dicen, bueno, ¿por qué el subsidio de mejoramiento no da la posibilidad de poder tener cortafuegos como una modalidad más de mejoramiento? Ofrezco la palabra, yo por diputado Cifuentes, me quedo ahí para darle la posibilidad a otro. Gracias, presidente. Le damos la bienvenida al ministro
Montes. Y yo tengo dos preguntas más bien, o dos aprensiones. Una es que claramente aquí tenemos una emergencia nacional, como el propio ministerio lo ha planteado, digamos, y un desafío enorme para los próximos años, lo que ha generado también unas expectativas enormes, hay que decirlo, en la comunidad. Hay comités que tienen incluso 30 años en algunos casos, digamos, que esperando su vivienda, y ha habido una serie de inconvenientes, en fin, algunas de las cuales se han ido resolviendo. Sin embargo, hay una que yo creo que es más institucional y lo que genera también muchas quejas, digamos. Yo creo, parto reconociendo la voluntad que han tenido, especialmente las nuevas autoridades regionales del Ministerio de la Vivienda, tanto de la Seremi como del Serviu, pero creo que hay una debilidad institucional. Nosotros tenemos una cantidad de profesionales muy limitados en los servicios de vivienda particularmente, y que que generan un cierto cuello de botella en la revisión de los proyectos. Esto es un reclamo más o menos generalizado, y además que el modelo de EP o estas empresas promotoras generan un cierto conflicto entre los integrantes de los comités y el propio Serviu y la Seremi, porque a veces generan expectativas que van más allá de lo posible, digamos, en términos de las capacidades institucionales. Entonces, la primera cuestión es, ministro, si ustedes están pensando, por su intermedio, presidente, en fortalecer esas capacidades institucionales, muy especialmente en materia de capacidades técnicas, digamos, de revisión de proyectos y asesoría a los planes, a los programas, digamos. Y lo segundo es el plan que se ha planteado de las 260.000 viviendas y la flexibilidad, porque como ustedes ya asignaron una cuota por región de vivienda, la gente lo que está hoy día preocupada es si está dentro o no de esa cuota por región. En nuestra región se han planteado un poquito más de 12.000 viviendas para el periodo dentro de la cuota de los 260.000, así se ha expresado al menos en la región, y eso hace que muchas familias hoy día, o muchos comités, estén preguntando si van a quedar dentro, si están dentro de la prioridad para los próximos 4 años, 3 o 4 años, o están fuera. Y eso tiene mucho que ver también con lo que planteaba el presidente, en el sentido de que si los terrenos, o este banco de terrenos sobre el que por lo menos yo tengo harto desconocimiento, y me gustaría mucho que lo explicaran, digamos, cómo va a operar y cómo se conforma, porque hay muchos comités que están esperando la adquisición de terreno, de esos terrenos que vienen ya tratándose hace años, y que hasta hoy día, como estarían, entre comillas, fuera de la meta presidencial de las 260.000 viviendas, no sería necesario comprarlas. El ministerio ha dicho, entre otras cosas, que va a partir por los terrenos que tiene disponibles o por los que le está transfiriendo el Ministerio de Bienes Nacionales en algunos casos, lo que ya generaría una cierta prioridad. Entonces, ¿cuál es el mensaje, ministro, que le transmitimos a esas familias que pareciera no estar dentro de las prioridades de la cuota que ustedes asignaron por región? Y si eso va a tener alguna flexibilidad en los próximos años, presidente. Gracias, diputado. Diputado Romero. Mientras el diputado Romero, fíjese. No, el mío no tiene nada que ver. Aquí. Ministro, mire, es tan dramática la situación, mire, y esto, aunque parezca broma, llegó una... de haber sido cuando el ministro nos silenció cuando chocó ahí con los cables. A la izquierda todo funciona, presidente. ¿Ah? No hay ninguno encendido. ¿Y el suyo, ministro, está funcionando? ¿El suyo sí? Pues no, debajo del micrófono. Ahí, sí, ahí estamos bien. No. Mira, está en la situación, ministro, mientras se resuelve el problema, que el otro día una persona llegó a mi oficina en Cauquenes, y porque estamos activando comités de vivienda, estaba recién embarazada, entonces se preguntó más o menos, ¿y cuánto se demoran
las personas aquí para obtener un subsidio? Bueno, la experiencia aquí en Cauquenes son como 17 años. Y la niña se miró la guatita y dijo, uy, cuando mi hijo salga del liceo, recién vamos a recibir la casa. ¿Mm? Ajá. Ajá. Para que vea usted para que vea usted el drama que se está viviendo, ministro. 17 años. Bien, no sé, ministro, si mientras se arreglan, o puede ser a voz alta, diputado, para que salga en la grabación. No, llamamos a... Ya. Pero a lo mejor ahí tiene. Opciones. Ve, vaya para allá. Vaya para allá, diputado. ¿El suyo funciona, no? ¿Sí? Parece que apagaron a la derecha. Acá hay. Aquí parece que hay más que allá. Oye, no, gracias, presidente. Gracias, presidente. No, mire, primero saludar al ministro y a sus autoridades que lo acompañan. Yo tengo un particular cariño por el Ministerio de la Vivienda porque mi padre trabajó 30 años ahí. Así que conocí el ministerio desde chiquitito cuando recién se cambiaron el edificio que era de ferrocarriles. Así que, y antes funcionaba al lado donde está el servicio, así que conozco esas oficinas y jugaba mucho allá, así que mucho cariño. Lo que sí, bueno, obviamente el tema de la vivienda no es menor, o sea, siempre ha sido una preocupación de todos los gobiernos. El acceso a la casa propia es el sueño de todo chileno prácticamente. Y aquí yo quisiera hacerle dos preguntas. La primera dice en relación con algo que pasa en mi distrito, la gente que vive en Noviciado, en el Cambucho, en ese sector, que viven hoy día en estas famosas parcelas que funcionan hoy día como loteos irregulares, ¿no? Y esa parcelación nace de una política pública que se hizo en los años 80, cuando vino un brote de cólera, y se prohibió que en todas esas parcelaciones se plantaran hortalizas, productos que se regaban con agua servida. Y la gente que tenía sus campos en esa zona tuvo que empezar a lotear para poder sobrevivir. El cambucho existe hace muchos años en la parte de Noviciado, pero el problema es que hoy día resulta que todas esas propiedades tienen una destinación, por así decirlo, ya no agrícola, sino una destinación residencial, y los valores de las contribuciones son impagables para las comunidades, impagables. Y lo peor de todo es que tampoco pueden regularizarse, subdividir los roles, porque está en este momento suspendido todo tema que diga relación con regularizar la subdivisión de roles. Yo, ministro, solamente quisiera hacerle presente eso. El distrito 8 esto es Pudahuel. Aquí cuando vamos a la salida de Santiago, Noviciado. Un poquito antes de la Laguna Carén, donde se iba a hacer el estadio de la U, que ya no se hizo. Ahí. Entonces, en esa parte está. Pero lo terrible es que ese pueblito, ese asentamiento existe hace varios años, y hoy día la gente lo está pasando re mal porque no pueden regularizar su sitio, no paga las contribuciones, pierde los terrenos y no tiene otra forma de vivir si no es que subdividiendo, porque tampoco se puede cultivar. Eso, y lo otro que yo creo que ya lo planteó el presidente, que dice relación básicamente con el tema de la meta de vivienda del gobierno, que es una meta muy ambiciosa, que ojalá todo empujarla para que la pueda llevar a cabo. Me preocupa lo que está pasando en algunas empresas constructoras que están en este momento en quiebra, organizaciones, Brote, Constructora La Cruz. ¿Qué se va a hacer para poder llevar adelante? En el fondo, no sé si es un salvataje a la empresa, pero evidentemente que tiene que haber, hay que hacerse cargo porque el tema del precio de los materiales de construcción y los costos de la mano de obra también se han ido para arriba. Entonces, ¿cómo se puede trabajar eso? Esas son particularmente mis preocupaciones que espero escucharlo. Gracias, diputado Romero. Diputado Sauerbaum. Puede... Sí, claro. Está a la derecha de Boris. Oye, ministro, respecto de lo mismo que hablaba el diputado Romero, hay una clara preocupación respecto de la cantidad de pymes que están quebrando producto de que no pueden financiarse con el subsidio solamente que se les asignó en su momento. Yo sé que se hizo un aumento, eso es lo que no está muy claro respecto del aumento que se hizo de todos los subsidios para poder hacer, ¿cierto?, y salvar algunas obras. De hecho, nosotros en la región de Ñuble así se ha hecho y han podido ejecutarse algunas obras que estaban siendo dejadas de lado. Pero más que
más que eso, ministro, me gustaría saber si usted tiene claro la cantidad de empresas que han ido quebrando y obras abandonadas, las obras que hoy día están siendo totalmente dejadas de lado y cómo se van a reactivar aquellas, si se piensa hacer un subsidio adicional, una cosa parecida. Y otra cosa es respecto de los terrenos. Efectivamente tenemos un problema en algunas comunas, ministro, que no tienen espacios ni privados ni públicos para hacer crecer la comuna. Le doy un caso puntual, Coelemu. Coelemu hoy día tiene un comité de vivienda, por ejemplo, que está haciendo un largo trámite con EFE. Y EFE a nivel nacional es un dolor de cabeza, usted lo sabe, permanente, porque tiene un montón de terrenos, ¿cierto?, que no se pueden utilizar por distintas consideraciones legales y ha sido muy complejo entenderse con ellos para que concedan incluso algunos permisos para poder atravesarlo y utilizar terrenos contiguos. Entonces, la pregunta es si hay algún avance con ellos y con bienes nacionales para la entrega de terrenos nuevos. Y lo último que le quiero pedir, ministro, es respecto de la ley de presupuesto para este año 2023. Nosotros como región nueva, la región de Ñuble, tenemos una dotación muy pequeña y eso también se tiene como consecuencia, ¿cierto? Finalmente que los proyectos se dilatan demasiado tiempo, los muchachos de ahí hacen un tremendo esfuerzo técnico por ejecutar las obras, por llevarlas adelante, pero tienen muy poco personal. Entonces, si es que se puede aumentar un poco la dotación, nosotros feliz le podemos aumentar el presupuesto aquí, le podemos rápidamente aprobar también porque se necesita de verdad como región nueva. Eso, ministro, muchas gracias. Que puedan apurar los informes cuando se les presentan por la EGI, de repente se demoran como 6 meses, podrían acortar el plazo de los informes. Bueno, no quiero, diputado Jaime Sáez y después el diputado Bianchi, le ofrecemos la palabra al ministro para que conteste. Gracias, presidente. Ministro, quiero hacerle 2 preguntas. Una guarda relación con zonas extremas, particularmente la provincia de Palena, que es con la cual yo trabajo, donde por un lado no se han construido viviendas nuevas en muchísimos años, y por otro la calidad de las mismas viviendas es tremendamente deficiente, puesto que la materialidad de las mismas no se condice con la situación climatológica que se experimenta ahí, sobre todo en los inviernos. El aislamiento térmico es prácticamente inexistente. En general son viviendas de un estándar inferior a la que uno puede observar en cualquier otra ciudad. Y la segunda consulta, cuando nosotros nos encontramos en Castro, en Chiloé, hace unos meses atrás, tuvimos una reunión con todos los municipios de la Isla Grande, y usted hizo hincapié en la importancia de tener contrapartes técnicas en los municipios para ir al abordaje de la emergencia habitacional que estamos experimentando. A mí me gustaría saber cómo ha evolucionado aquello, no solamente en Chiloé, sino en general a nivel nacional, respecto a los municipios, particularmente aquellos que no tienen departamentos de vivienda o no cuentan con los profesionales competentes para poder ser efectivamente una contraparte del MIMBU. Esas son mis 2 consultas. Gracias. Gracias, diputado. El diputado Bianchi a continuación. Y finalmente el diputado Boris Barrera. Bien. Gracias, presidente. Saludar al ministro Carlos Montes con mucho afecto. Yo le conozco su historia en materia de vivienda, en materia de educación, por lo tanto no voy a dudar del compromiso que tenga el ministro en esta materia bajo ningún punto de vista. Es más, creo que va a hacer todos los esfuerzos para poder proyectar en un año complejo, y esa es un poco la primera pregunta, porque no estamos en cualquier momento, no estamos en cualquier circunstancia, y es probable que las circunstancias se agraven. O sea, nadie dice que más allá del conflicto que tengamos hoy día entre Rusia y Ucrania, puede haber otro conflicto más en paralelo con otros estados, con otros países, y esto tiene que estar dentro de esta realidad donde uno proyecta desafíos, sobre todo como la vivienda y otras tantas materias. Entonces, esa realidad económica hace que los que estemos acá, ministro, al igual que usted, tenemos la necesidad urgente de ver de qué manera el Ministerio de Hacienda va a ser un motor de la actividad económica para el próximo año. Entonces, ¿cuánto es lo que usted va a proyectar el próximo año a través de su ministerio? Una, para la situación de desempleo, que es muy probable que tengamos y que estemos asistiendo a un desempleo bastante mayor para los próximos años, y esta cartera de vivienda, así como de obras públicas, son esenciales para esa actividad económica. Entonces me interesa mucho saber de qué manera va este ministerio a empujar ese motor económico. En paralelo, aquí se ha dicho, son muchas las empresas constructoras menores
que están con un efecto económico extraordinariamente complejo. ¿Cuál es el punto? El punto es que las grandes empresas constructoras están absorbiendo todo lo que estaba proyectado para ser distribuido con estas empresas menores. Entonces, vamos a asistir a que estos grandes grupos, grandes consorcios económicos van a quedarse con el total casi de la inversión en Chile, y eso es tremendamente injusto. Si la cantidad de personas que pueden quedar cesantes me preocupa. Entonces sería bueno, deseable que una de las propuestas del Ministerio de Vivienda, cuando adjudica a estas pequeñas empresas que se saben que pueden tener algún riesgo, vaya también en paralelo alguna solución de lo que estas empresas pudieran obtener a través de esa licitación para el financiamiento más blando, para que ellos tengan una existencia en los próximos años y puedan también absorber lo que se le está solicitando en cuanto a la construcción de vivienda. Y hay un tema, presidente, que yo se lo quiero traspasar en esta oportunidad, lo iba a hacer de otra manera con el ministro, pero quiero hacerlo. Algo estamos haciendo en la región de Magallanes, hay un compromiso que hemos hablado con el gobernador de Magallanes, con los alcaldes el alcalde particularmente de Punta Arenas, y con un centro, una institución tremendamente loable, que es el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur, Centro Cruz de Leones Cruz del Sur. Y estamos diseñando, ministro, un proyecto que son casas inteligentes para niños con discapacidad severa. Una madre no tiene derecho a enfermarse ni a morirse si tiene una hija o un hijo con una discapacidad severa, y estamos viendo de qué manera se puede comenzar a proponer en Chile modelos que juntos con las viviendas sociales deje un porcentaje a determinar de viviendas inteligentes para niños con discapacidad severa. Eso es un proyecto que hay países, bueno, en España, en Israel, existen este tipo de viviendas sociales para personas con discapacidad severa, y hay en todo el país una urgencia, sobre todo de familias que sienten que estas personas o estas niñas, estos niños quedan con una total desprotección. Por lo tanto, quiero solo, le voy a hacer llegar de todas maneras parte de lo que estamos haciendo en la región de Magallanes como proyecto. Hemos logrado ahí tener una hectárea y media y probablemente financiamientos del gobierno regional, pero va a ser necesario el ministerio. Así es que invitarlo a ese proyecto y saber la realidad económica de estas pymes bueno, ver de qué manera el ministerio va a ser un motor para la situación económica que vamos a enfrentar. Diputado, finalmente el diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. Bueno, darle la bienvenida al ministro y a su equipo. Solamente una pregunta. Del plan de emergencia, la construcción, las 260.000 viviendas parece que eran, ¿hay alguna distribución específica por región, por comuna, de cuántas viviendas van a construirse? ¿Que está esa información en algún lado o que nos pueda enviar? Muchas gracias, diputado. Ministro, tiene la palabra. Y quien usted estime conveniente, si quiere complementar alguna respuesta. ¿Cuánto rato tenemos, presidente? Todo el tiempo que usted quiera, ministro. Esta dura hasta las 5 de la tarde, pero hoy día hemos establecido que lo vamos a escuchar hasta que las velas no ardan, por el interés que tenemos en el tema. Sí, eso siempre es relativo. Así que, mira, aquí tenemos varias presentaciones, pero no queremos llenarlo de mucha información, pero yo voy a partir respondiendo a las preguntas, y a partir de lo cual le pediríamos a Vania Navarro, directora de Finanzas, que pudiera hacer una presentación más global para esta Comisión de Hacienda, en qué estado está la ejecución. Y después veríamos algunos temas específicos habitacionales y urbanos y de terreno. En primer lugar, salió una noticia en la prensa sobre inversiones y el Ministerio de la Vivienda le dio ciertas cifras. Pero cifras que no reflejan la realidad, porque ¿qué es lo que ocurre con vivienda? Vivienda tiene ejecución directa, principalmente de obra urbana, pero vivienda también tiene transferencia de capital, que son los subsidios para construir edificios, para construir casas. Entonces, cuando se presentan estas cifras, solo se tomó la primera cifra y no la segunda. Desde el punto de vista presupuestario se comete muchas veces el error, sí, en la segunda, sí, y no se toma en cuenta el conjunto. Y nosotros en eso, como se les va a mostrar acá, tenemos un nivel de ejecución que en ningún caso nos satisface porque esperábamos más, pero sin duda estamos avanzando, estamos en niveles muy superiores a los que ahí se plantearon, ¿no?
Respecto a las metas están distribuidas por región, están distribuidas por comuna, que están en el plan que se le entregó al Congreso a fines de junio. A fines de junio se le entregó tal como aprobamos todo aquí, porque esto se aprobó. El plan de emergencia habitacional fue una decisión de ambas cámaras, ¿ah? O sea, y que también estaba en el programa del presidente Boric, y eso se tradujo en el plan que se entregó. Bueno, voy a dejarla a ella que explique mucho más respecto a la ejecución, pero yo respecto a las preguntas, voy a ir directamente. Respecto a lo que se plantea del DS10, o sea, el Plan de Habitabilidad Rural, nosotros estamos bastante preocupados. Se han entregado alrededor de 40.000 subsidios desde que esto se creó en 2016, solo la mitad está ejecutado, lo demás está con papeles que tienen la familia, que es una de las cosas que mayor dificultad provoca y bronca provoca. Las razones de esto son de distinta naturaleza. Uno, el que usted señala, que hay pocas empresas que se especializan en esto, porque el hecho de que estén dispersas dentro del territorio o que estén en lugares más difíciles, les cuesta llegar, y además porque hay una serie de exigencias normativas que son muy fuertes para esas zonas. Se les pide que sean casi viviendas de la zona urbana, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista se le obliga a demoler la casa original cuando es en sitio residencial. En fin, hay un conjunto de normas que todo esto lo estamos readaptando y modificando. Acaba de salir una resolución nuestra que explica nuevas bases, digamos, para las nuevas viviendas, y estamos construyendo aquí aquellas bases para hacernos cargo de los 20.000 subsidios que están en manos de la familia y que no han sido ejecutadas. Para esto, el elemento principal que estamos pensando, además del cambio normativo, son las viviendas industrializadas. El Ministerio tiene 3 prototipos que ha elaborado con las empresas especializadas en esto, y son prototipos MIMBU, aunque nosotros le llamamos Carvajal porque el colega nuestro que ha estado en esto, y creemos que pueden ser de gran impacto porque permite llegar con las viviendas hechas en la industria y que se instalan allá en tiempo mucho más breve, incluso en algunos casos. ¿Ah? No, lo estamos haciendo en este momento en algunos lugares. Se está haciendo desde antes, se está haciendo, por ejemplo, en Lonquimay, y hay viviendas incluso con pertinencia cultural, o sea, la cocina y el lugar de estar tiene la disposición propia de las comunidades originarias, en fin. Esto da para bastante, ¿eh? Y les puedo decir además que nosotros estamos en proceso de discusión con el BID en la posibilidad de hacer una empresa, un joint venture, para tener una empresa de vivienda industrializada para la zona de la Araucanía y sus alrededores, porque creemos que hay mucho atraso. De las 20.000 subsidios del DS10 de rurales, 5.200 son en la Araucanía, sin considerar las regiones de los alrededores. Solo Concepción tiene 800 y así vamos. Entonces le tenemos una gran prioridad y estamos en estos días avanzando en el caso María Pinto Santiago, que también tenemos el problema. Estamos buscando distintos mecanismos para responder a lo rural. Es una preocupación, tanto en lo que hay para atrás, que es lo primero, y en segundo lugar para las nuevas viviendas rurales. Esto estoy hablando tanto las individuales como las colectivas, porque hay las dos realidades, tanto individuales como colectivas. Bueno, faltan empresas que tengan vocación, pero creemos Ministro, es que a lo mejor porque con esta característica industrial, la inquietud que hay es que pareciera ser que no se pueden acoger al subsidio de ampliación para segundo piso. Entonces están generando algún tipo de rechazo en algunas partes, porque dicen que solamente son de un piso y no existe la posibilidad. Sí. No se pregunto desde la Uno de los inquietud. modelos que tenemos es un modelo que hicimos con E2C, que tiene segundo piso, y es de 50 metros y con 30 de ampliación, que está diseñado, y primero y segundo piso. O sea, eso no... y la de Sodima, que es un buen modelo también, esa viene con 59 metros, es de un solo piso y también tiene una zona de ampliación. Mire, la ampliación, sobre todo en la modalidad industrializada, es más fácil que las otras modalidades, porque incluso esperamos que pueda haber diseñada industrialmente las ampliaciones incluso. O sea, tenerla montada puede facilitar, pero todo esto es lo que estamos trabajando. El tema de la adquisición de terreno, voy a dejar a Irene que rápidamente nos presente, ella que está aquí. No, se espera. De terreno, sobre la adquisición de terreno, me quedó un punto pendiente y quiero hacerlo ahora justo que ministro dice. Oiga, hay muchos terrenos en Chile que están de propiedad de las Fuerzas Armadas. Particularmente yo tengo terrenos en la localidad de Puerto Natales que están allí en un abandono absoluto por muchísimos años, a lo más hacen algunos ensayos
algunas instituciones de las Fuerzas Armadas. ¿Hay algo en esa materia con respecto a poder obtener la devolución de esos terrenos para la construcción de casas sociales? Dentro de las posibilidades de mejoramiento. Usted me dice que ahora no está, yo voy a revisar porque entendía que sí estaba, porque es un elemento fundamental. Entra, porque normalmente el cortafuego tiene que ver con copropiedades, o sea, en extensión, que son un modelo que se usó un tiempo, y en este momento eso está dentro de copropiedades como una de las líneas que se puede hacer. Se pueden construir los cortafuegos. A mí me tocó en unos conjuntos hacer la construcción de cortafuegos, estimularla, y la verdad que eso resuelve. Efectivamente es un problema muy serio los cortafuegos en las viviendas, eso largo de una temporada. Bueno, si quieren nos explica en qué estamos para que todos tengan una imagen. Ahí sí, gracias. Buenas tardes a todos y todas, gracias por el espacio. Bueno, nosotros partimos el plan de emergencia también con el desafío de aumentar la cantidad de suelo hábil para vivienda con el que está trabajando el Ministerio de forma histórica a través del proceso de adquisición ligado al subsidio. Este año se da, en el marco del plan de emergencia de la ley 21.450, la oportunidad de empezar a evaluar suelos desmarcados del subsidio, y eso significó un trabajo fuerte a nivel de todas las regiones. Las 16 regiones fortalecieron los equipos de suelo desde los servicios regionales y empezaron a también planificar el suelo en función de la meta del plan de emergencia, y no solamente de la meta, sino que también del déficit habitacional en general. Para concretar la meta del plan de emergencia, hemos definido una estrategia de 3 líneas que son bastante evidentes cuando uno entiende el origen del suelo. La primera es poder transferir a Serviu, a los servicios regionales, al Ministerio de Vivienda, el suelo fiscal disponible, tanto el que está hoy día en bienes nacionales ya con desarrollo de vivienda, como también aquellos que están en destinaciones a otros ministerios o los que son patrimonio de los servicios públicos, que son los que tienen patrimonio propio. En segunda línea está el trabajo con las empresas públicas que tienen la dificultad que como empresa pública no puede perder patrimonio, por lo tanto la transferencia gratuita se complejiza, y por eso estamos trabajando con las empresas públicas en un modelo que pueda significar no la transferencia, sino que una estrategia integrada de trabajo donde ellos también puedan tener retribución de ese suelo al aportarlo al plan de emergencia habitacional. Y una tercera línea tiene que ver con la adquisición de suelo privado, que es para completar la meta en la medida que las regiones van teniendo dificultad de acceso al suelo público, al suelo de empresas públicas. El plan de emergencia plantea un déficit estimado de 1.211 hectáreas, y de esas tenemos más o menos 575 que tenemos que abordar desde la gestión pública y 636 desde el suelo privado. Sin embargo, es una meta que va a ir avanzando o regulándose a medida que vamos identificando estos terrenos y vamos viendo cómo van operando cada región. Cada servicio hoy día tiene la tarea de ajustar el plan de emergencia en términos de las hectáreas necesarias, porque también las densidades de los proyectos habitacionales hacen que una hectárea en una región sean 70 viviendas, en otra pueden ser 300 viviendas a la misma hectárea. Entonces tienen que ir haciendo ese ajuste para poder desarrollar el plan de trabajo del 2023 en cuanto a adquisiciones y también la identificación de todos los suelos públicos que tienen que ser transferidos. A esto. Sí, ministro. Hoy día Gracias. tenemos el plan, la estimación que hay de los especialistas que requiere 3.519 hectáreas, de las cuales tenemos 1.700 en ejecución de distintas maneras. Perdón, ministro, esas 3.500 hectáreas son para resolver para cumplir nuestro plan. El 260.000 viviendas. 3.519 en total, de las cuales tenemos 1.700 en ejecución, 608 en revisión técnica, habilitación, y 1.211 que es la que plantea. Ministro, ¿y será posible mandarnos esa información por regiones o No, lo tienen sí, por comuna? Lo tenemos, si lo tienen un cuadro ahí podríamos Pero perfectamente podríamos hacérselo llegar. ¿Sí? Sí.
en algunos casos hacemos ajustes, porque, a ver, es bien importante tener claro... Ese 1.700 están compradas ya. Sí, están en construcción, están en ejecución. Mira, bien, lo que quiero decir es que el censo sobre la base del cual se construyen las metas es de 2017. Esto quizás no es tan distinto al déficit nacional, pero la distribución entre regiones y al interior de la región ha cambiado como diablo. Como dice Irene, esto obliga a estar haciendo ajustes permanentemente, ¿eh? Ajustes de tal manera de que de repente hay zonas que no tienen ese déficit, otras que lo tienen más, otras comunas que lo tienen más. De repente hay zonas que no tienen, como aquí se puso un ejemplo, que no tienen posibilidad de ampliarse porque no tienen. Pero sí las comunas a los alrededores lo tienen y estamos incorporando mayor necesidad de suelo en las que sí lo tienen. Es el problema de las comunas de veraneo. Por ejemplo, yo tengo Chanco y Peyúgue, que no hay subsidios porque no hay el radio urbano está limitado y comprar de terreno esto del radio urbano limitado, aquí tenemos ciertas facultades que aprobó este mismo Congreso, una ley de integración y el plan que nos permite hacer ciertas acciones. Por eso cada caso hay que verlo en singular, porque no son todo igual. Bueno, Fuerzas Armadas, que aquí se ha preguntado. Dentro de los terrenos públicos, que señalaba Irene, es fundamental de las Fuerzas Armadas, que tienen terreno en distintas partes, de distintas calidades, distintas pertinencias para un plan. Y eso estamos en conversaciones, no solo Fuerzas Armadas, Carabineros también, investigaciones también, ¿eh? Porque todos tienen. En general, las Fuerzas Armadas quieren una retribución, quieren que se les pague, y nosotros hemos hecho ver de que este plan de emergencia supone un aporte de todas las instituciones porque no hay recursos para comprarlo. O sea, lo que sí hay es la posibilidad de compensar por la vía, el tema de los... hay muchos personal de las Fuerzas Armadas que requieren vivienda y dentro del plan hay una línea de vivienda de trabajadores que se llama que también podrían acogerse grupos de militares. Parte de lo que estamos... Otra situación distinta con los militares cuando ellos requieren tener su vivienda de la propiedad de la institución que no nos corresponde a nosotros en las zonas correspondientes y ese es otro tratamiento. Han habido conversaciones aquí incluso hasta zonas muy importantes de esta región, ¿eh? En la costa, hay avances, no hay cierres, ¿eh? Hay avances. Bueno, esto de Fuerza Armada es bastante importante y Carabineros porque tienen mucho, sobre todo en algunas regiones tienen demasiado suelo, se estaba vendiendo al mercado inmobiliario y creemos que una parte importante debería ser destinado a esto. La última cosa que quiero decir de suelo. Aquí hay algo que tiene que ver en el vínculo entre vivienda y lo urbano, que es el tema de la ubicación de los suelos. No es solo tener suelos, sino que la ubicación, dónde están y qué acceso a servicios tienen. Aquí el criterio del actual gobierno es que hay que juntarlo esto por la vía de que la vivienda social esté en lugares más centrales, que esté más cerca de los servicios o se construyan servicios, que es otra situación. Y en eso vamos a construir vivienda social en distintos lados, ¿eh? En distintos lados de las ciudades. Yo quiero aprovechar la oportunidad de señalarle a ustedes, estimados diputados, nosotros creemos de que el estacionamiento del Senado y la Cámara de Diputados en Santiago perfectamente permitiría construir vivienda social de mucha cercanía con todos los servicios, garantizando los calzos necesarios de estacionamiento en el proceso de construcción, en algunos de los edificios de los lados y durante el periodo de construir ya los edificios en un subterráneo exclusivamente para el Congreso. Entonces le hemos enviado cartas a ambos presidentes, no hemos tenido respuesta, porque creemos que esto puede ser... muy buena iniciativa. No, y también... ¿Cómo? El alcalde de Santiago lo pidió cuando yo era presidente del Senado, pero lo pidió no para vivienda, lo pidió para un parque, una plaza, y le hicimos ver que, bueno, estuvimos discutiendo incluso en ese tiempo. Bueno, pero quiero decirle, porque también estamos tratando de que al lado de la Embajada de Estados Unidos poder construir vivienda social, porque hay terreno público, ahí también hay un problema legal, pero creemos que la vivienda social debe estar en lugares centrales. En la calle Cerro Colorado de Las Condes también vamos a construir vivienda social, porque tenemos un terreno. La integración social es parte de una política vincular la vivienda con lo urbano. Yo aprovecho de saludar, por ahí estaba la subsecretaria de Vivienda que está allá porque tenía una actividad en Santiago. Todos miramos para allá, pero está telemáticamente. Telemáticamente. Ya, que todos miramos para allá. Tatiana Rojas está ahí acompañándonos en este... Muy bien. Ahí está. Bueno. ¿Dónde está? Ahí apareció. Allá. Bienvenida a su secretaria. Bueno, eso terreno. Respecto a lo que plantea el diputado Cifuentes,
esto de la emergencia y la expectativa. Él dice, hay debilidad institucional, nosotros estamos conscientes de la debilidad institucional, pero este es un ministerio de 6.500 funcionarios, gente muy capaz, que de distintas maneras el ánimo no siempre estaba en el mejor momento. Estamos tratando de discutir y de potenciar lo que, en primer lugar, las capacidades que hay. En segundo lugar, hay regiones que tienen más, y se está viendo. Regiones, yo estuve con todo el equipo del CERVI, o buena parte del equipo del CERVI, de su región, de la Seremi del CERVI, un muy buen diálogo, hay un muy buen equipo, profesionalmente, muy unido además, y tenemos una cabeza muy potente, y en la medida que el cumplimiento de las metas lo requiera, se va a ir viendo los equipos. Respecto a lo que usted señala, ¿qué posibilidad hay de fortalecer el modelo más estatal por la vía municipal? Es lo que usted ha planteado, ¿no es cierto? Que la AEP es una determinada vía, ¿hasta qué punto? Esto también lo planteó otro. Esto es un problema realmente serio, porque se optó por un modelo, no solo en vivienda, también en otra área, en que se le entrega a una entidad patrocinante toda la iniciativa. Hay algunas muy buenas, otras regulares y otras que no son buenas. O sea, hay distintas realidades. Entonces, nosotros estamos impulsando el fortalecimiento de los departamentos municipales de vivienda, no EGIDE, sino departamentos municipales, y además, como también se llama el diputado, fortaleciendo la idea de fortalecer técnicamente, no en cualquier área los Ministro. O sea, tiene un problema en lo técnico y también en lo social tenemos más equipo, pero en lo técnico tenemos. Ministro, ¿y el Fondo de Desarrollo Regional no se podrá ocupar en los convenios para fortalecer institucionalmente al ministerio vía contrato honorario? Sí, pero él no nos dejó mucho. Bueno, pero digo, porque eso podría ser una fórmula también de... Sí, efectivamente, o sea, se puede, y ahí hay un mecanismo que él maneja muy bien, que estamos viendo especialmente por algunas comunas que tienen debilidad en áreas de dirección de obra, como parte de su distrito, porque efectivamente eso se puede, hay un sistema, no voy a describirlo porque que se puede. En todo caso eso es acotado, ¿eh? Y la tendencia de la subdere es disminuirlo en vez de aumentarlo, pero hoy día lo requerimos y estamos conversando con ellos. Ahora hay un cambio, tenemos que ver qué pasa con la nueva. Hay que fortalecer las capacidades sin duda a nivel local, a nivel municipal. ¿Cuánto cuesta esto? Es una cosa que vamos gradualmente a ver. ¿Y cómo se financia? Hoy día el sistema de P en muchos casos es más caro, porque hay que asegurar una rentabilidad para ello. Hay que a su vez, se cometen errores que hay que corregirlos. A su vez hay que tener un sistema de inspección a ellos muy estricto. Y, en fin, en distintas cosas, entonces eso pasa en educación igual, ¿eh? O sea, en definitiva esto tiene un costo alto que tenemos que ver gradualmente y ojalá que las buenas EP sigan, porque las buenas entidades patrocinantes o EGI, es bueno, si hay algunas de mucha calidad que juegan un rol muy, muy importante. El tema de la flexibilidad con las metas y las cuotas, usted comprenderá que las 260 son viviendas terminadas, pero nosotros tenemos que dejar viviendas en marcha, viviendas en proceso, en ejecución. De las que recibió este gobierno, la mitad tenían en ejecución baja y otra más alta, pero para el próximo gobierno va a quedar una parte en ejecución, o sea, eso se agrega a las metas, y eso lo vamos a ir haciendo en el camino dependiendo de cada circunstancia. ¿Eso es sobre los 260? Sí, de todas maneras. Si no, eso ha sido siempre así. Entonces, lo que pasa es que nosotros no estamos hablando de distribución de subsidios, ni vivienda en ejecución, sino que viviendas terminadas, y por eso, como decía el diputado, es una meta muy alta, muy exigente, pero estamos trabajando y haciendo todos los esfuerzos para que eso sea viable, y esto no es porque sí, porque el déficit es muy grande. O sea, cuando tenemos un déficit de 600 o 700 mil viviendas, que es un tema que en la historia de Chile ocurrió el 90, y ocurrió también en todo el proceso del campo a la ciudad, ¿no es cierto?, la migración. Hoy día estamos con un problema realmente serio, no estamos en condiciones de llegar al 100%, 40% del total del déficit esperamos poder cubrirlo al déficit actual, pero obviamente todavía hay gente que se casa y en el camino van a haber otras demandas y otra situación. Bueno, respecto a... No se casan, pero... No, es que usted sabe más de esas cosas. Bueno, esto entraría dentro de la... El diputado Romero plantea el tema de las parcelas. Desconozco completamente esas parcelas en esas circunstancias. Me gustaría mucho que me diera los datos, pero de todas maneras vamos a averiguar, porque esto no tiene que ver con otras modalidades de parcelamiento. Esto me gustaría conocerlo. Respecto a... Me refiero a lo que usted dijo de noviciado. Respecto a las empresas que varios de ustedes plantearon en el Estado, nosotros... Empresas quebradas, acá está Carlos Araya, que es el jefe de la División de Política Habitacional, que nos podrá explicar cuántas son las quiebras efectivas. Tenemos una quiebra efectiva, no más que en esta región, justamente. ¿Cómo se llama? Hay otras que han estado pasando por situaciones muy en el borde. ¿Ah?
Hay varias otras. La más compleja para nosotros ha sido una empresa de Pacal, que tenemos 51 proyectos con ellos, y nuestro problema es que no quiebre, o sea, todo no, y estamos tratando de evitar que quiebre, porque el solo hecho, empezar a reconstruir la responsabilidad de una nueva empresa es una cosa larga, difícil, cara. Y hemos estado permanentemente tratando, conversando y buscando. Para todo esto hay distintas razones de la debilidad de la empresa, no es una sola. En algunos casos porque hay empresas que se metieron en un conjunto de proyectos mucho más allá de sus capacidades. Han habido 2 casos así, que han estado en riesgo por abordar más allá de lo que pueden. Pero en otros casos solamente está vinculado al incremento del valor de los insumos y la ausencia de maestros, digamos. Respecto al tema de los maestros, nosotros estamos hoy día con un programa de formación de 8.075 maestros a lo largo de Chile. Partimos con 4.000 ahora y otros 4.000 vienen a continuación, que lo estamos haciendo con la Cámara de la Construcción, con el Ministerio del Trabajo, con el CENSE y con Chile Valora. Esto a lo largo de Chile, de todo el país. Hasta ahora hemos estado con los maestros clásicos y vamos a ir a los maestros de vivienda industrializada, que en general son mujeres, las que más... Sí, porque eso es muy tecnológico, entonces requiere otras características. Respecto a los insumos, este es un problema realmente serio. Yo estuve recién, como digo, en un seminario en Washington, del BID. Este es un problema en todos los países. Las razones son similares. El costo principal es transporte. El costo principal es transporte, paradójicamente más que el insumo en sus valores directos. Respecto a los distintos insumos, nosotros estábamos importando hoy día cemento para hormigón. Estábamos importando madera, incluso cosas que tiene... ¿Ah? Que tiene que ver, en el caso del cemento, que somos grandes productores de cemento, tiene que ver con un componente del cemento que yo nunca me acuerdo cómo se llama. ¿Ah? No, pero le dicen de otra manera. Clinker, se me olvida, perdón. Pero no sé por qué estoy bloqueado y siempre se me olvida. Y el problema es tener ese componente acá que se produce en Colombia, en otros lados no acá. Y en el caso de la madera son impregnados que requiere tanto para termita como para el incendio, que tampoco son producciones acá. ¿Lo podemos impregnar acá? Sí, se puede impregnar, si el problema es el componente para impregnarlo. Sí, pero mire, no me pilla a mí porque no lo sé, a lo mejor alguien aquí sabe, pero eso es parte de... Y tenemos otros componentes que son todo las chapas, todo lo metálico, digamos, que eso no se produce acá. Estamos tratando con Corfo de que se incentive la producción nacional y otra manera de traer los elementos que faltan. Ha costado, pero estamos en eso. Y respecto a las importaciones, Chile es un país bien particular, que estamos súper preparados para exportar, pero no muy preparados para importar. Entonces, lo que hicieron las empresas cuando se provocó esta crisis, partieron por distintos lados, a comprar a distintos lados, más caro, de menor calidad, en fin, en stock insuficiente. Bueno, y eso es parte de lo que también se planteaba con Corfo, porque hay que tratar de importar lo metálico de mejor manera. Los chinos jugaban un rol que no sabíamos ni sabíamos nosotros, pero al no estar se nos provoca un problema. Esto es parte del problema de las empresas. ¿Qué hemos hecho al respecto? Se han hecho 2, en el gobierno anterior se hizo un incremento, en este gobierno se hicieron 2 incrementos en función de asumir el cambio producto del aumento del precio de insumos y también de la escasez de mano de obra y en otros casos también del terreno. Eso se ha ido haciendo y siguiendo. En el caso de algunos programas como el DS-19 incluso quedó con una alta rentabilidad, no total la que tenían antes, pero más cercana a ella, y en el caso del DS-49 también. Eso es lo que yo puedo explicar al respecto de esto. No sé si, bueno, no. Sobre el diputado Sauerman, sobre la calidad de las pymes. Yo no estoy muy... En el urbano, la mayor parte de las empresas, nos informaba Vicente Burgo, son pequeñas. O sea, buena parte de las obras urbanas son de pequeñas empresas, pequeñas y medianas, por decir así. En la construcción hay también, pero yo creo que probablemente usted lo está refiriendo al tema con los mejoramientos de las viviendas, porque efectivamente porque llaman pyme también a la entidad organizadora, son pymes, que ellas tienen un equipo que obviamente en la medida que hay demandas distintas van teniendo que adaptarse y les cuesta adaptarse. Y sabemos que hay 3 regiones donde se han organizado incluso y están planteando cómo no les ofrecen más trabajo, pero la verdad que ellos han tenido y se creó una cantidad de empresas que la vida no va siendo a todas igualmente indispensable. ¿Qué posibilidad hay de asignarle cuotas a las pymes? Esto daría una conversación más larga. Nosotros creemos que el plan de emergencia habitacional requiere un entendimiento con las grandes empresas. O sea, hay ciertas cosas que tenemos que hacer con las grandes empresas, edificios, distintas. Nosotros vamos a construir edificios en el centro.
O sea, comprenderán que ahí tenemos que recurrir a empresas que tienen ya una experiencia, que lo han hecho otras veces. Y ahí ellas son complementadas con empresas más pequeñas en distintos roles. Pero nos preocupa la pequeña y la mediana. En lo que es tecnológico, todo lo que es vivienda industrializada son medianas y pequeñas empresas, ¿eh? Y empresarios nuevos de otras características. Es bien interesante lo que ha surgido. Por lo menos hay 7 empresas bastante potentes ahí. Sobre los terrenos, creo que ya se dijo, el diputado Salvo me partió el problema de F. Irene fue muy fina para plantear el tema, pero no ha costado más que no sé qué F. Porque F tiene una actitud de decir, mire, si yo entrego un terreno, pierdo la parte de patrimonio, pues tienen que pagarme. Nosotros decimos, mire, el terreno lo tienen botado. O sea, Tomé, por ejemplo, tienen botado en la costa, terreno en distintos lados. Entonces, es un problema de tener un patrimonio que está haciendo daño en ciertas localidades. O Arauco, que tienen toda la línea del tren tomada y ni siquiera reconocen eso y asumirse. Y a veces pasa por el centro de la ciudad. A veces, sí. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos ese problema. Hemos tenido reunión con F, con su directorio, con el gerente, en fin, tratando de buscar entendimiento. Acá lo que decía Irene es que estamos tratando de que el patrimonio sea reemplazado por algún papel que les permita mantener un equilibrio patrimonial, pero no necesariamente sea contra la venta de... Pero en fin, eso es un tema que en ningún caso está resuelto. Bueno, en el tema de presupuesto, de la ley de presupuesto, si quieren lo discutimos después cuando venga la discusión presupuestaria, pero efectivamente hay cosas que estamos estudiando nosotros, hay cosas que nos sorprenden. Usted sabe cómo son los presupuestos. Yo estuve hartos años discutiendo el presupuesto de varios ministerios, particularmente de vivienda, pero no dejan de sorprenderme ¿cómo decirlo? Pero la capacidad de la dirección de presupuesto para buscar el camino. El Jaime Sáez nos plantea el tema de la zona extrema. Nosotros estamos preocupados también cómo llegar a localidades extremas, de las zonas extremas. A veces 5 viviendas pueden hacer un cambio sustancial en esas localidades, y en ese sentido la vivienda industrializada puede jugar un papel en algunas localidades que son menos complejas que otras. En el caso de Coquimbo, que es otra región que no es extrema, pero Coquimbo tiene 2 ciudades o 3 ciudades que se discute todo, que es La Serena, Coquimbo o Valle, pero tiene 2.450 localidades pequeñas, y la verdad que tenemos que llegar con programas a esas localidades pequeñas. 4 o 5 viviendas pueden hacer un cambio bastante sustantivo. No sé si me explico. Nuestra política... El de pequeñas localidades es más global, es urbano, de muchas cosas, pero esto más bien en vivienda específicamente queremos complementarlo con eso. Pero en el caso de allá, veámoslo en localidades específicas, programas específicos. Usted a lo mejor puede ayudar porque se puede hablar incluso con las empresas de producción de vivienda industrializada, que ellos pueden adaptar sus modelos de acuerdo a distintas realidades, que es la ventaja de lo industrializado. Bueno, eso. Después el senador Bianchi dice que es un año complejo. Sí, estamos de acuerdo. También senador, sí lo conocí muchos años. No se pierde nunca esa condición. Bueno, el tema él dice qué papel va a jugar vivienda en la reactivación económica y en todo, sin lugar a duda, en empleo y en efecto multiplicador sobre la inversión. Y nosotros estamos pidiendo el máximo, y lo que hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio, que en la medida que tengamos más proyectos vamos a tener más recursos. O sea que los recursos no solo tienen un techo en el presupuesto, sino que en la medida que hay más proyectos hay más recursos. Porque usted sabrá que en vivienda los proyectos tienen un ciclo largo. Hoy día, por ejemplo, un suelo, desde que se ve el suelo, hasta ahora estamos cambiando eso, desde que se ve el suelo hasta meter pala, demoraba 3 años. Esa era la situación actual. Estamos cortando todos esos procesos de tal manera de que el efecto multiplicador sea efectivo en tiempos más cortos. Pero obviamente en esto nos tenemos que exigir más y buscar alternativas. Esto no lo va a poder hacer solo obras públicas y vivienda, va a requerir otro tipo de programas que hay que discutir. El ex subsecretario sabe perfectamente el tipo de programas que se requieren en coyunturas como esta. Bueno, también plantea el tema de las pequeñas empresas medianas respecto a las grandes, que efectivamente hay una tensión ahí, y tenemos que ver cómo se compatibiliza. En su región hay pocas empresas grandes, o sea, el problema no es de empresas grandes, a veces es de todas las que hacen todo, efectivamente. Pero también ese es un problema, porque en Magallanes
y el Centro de Habilitación de Cruz del Sur, conversémoslo después, no tiene que ver exactamente con este ministerio. Yo comparto totalmente que Chile está muy atrasado en la situación de personas con necesidades especiales, particularmente en educación. La ley de inclusión dice ahí la ley, que se tiene que resolver ese problema, hasta el día de hoy no se ha hecho. Y tenemos un problema serio porque no se ha completado la legislación en materia de necesidades especiales, porque esto no es fácil. En los países que tienen más desarrollo son porque son sistemas de educación pública, no son colegios separados, son sistemas y eso es parte de un sistema. Acá el problema es que hoy día está a cargo de los padres, y los padres con mucho esfuerzo, él está planteando discapacidades severas, que es mucho más complejo que el autismo, que otras realidades, pero me quedo en eso. Y bueno, el diputado Boric creí que me iba a preguntar de un proyecto que estamos ahí con harta dificultad al lado para poder sacarlo adelante por un problema legal que estuvimos juntos allá en Conchalí. Sí. No, sí está. El criterio es proporcional al déficit, pero con ajustes permanentes, de acuerdo a otras fuentes de información. Tenemos el Registro Social de Hogares, tenemos la CACEN, que van permitiendo hacer ajustes, pero hoy día tenemos una definición y abierto a ajustarla y haciendo las correcciones porque no tenemos una base de datos suficientemente sólida y fuerte. Están en el plan. ¿Ya? Eso es lo que yo puedo contestar para Ministro, ¿le puedo hacer otras consultas? Bueno, usted, presidente. ¿Existe la posibilidad de aumentar las comunas aisladas? Primero, ¿va a seguir el mismo procedimiento con las EGI? Es decir, que los grupos que se constituyen tienen que tener un asesoramiento a la EGI, porque la experiencia que uno tiene, cuando antes no habían EGI, la cosa era mucho más rápida. En la experiencia, por lo menos larga en vía parlamentaria. Es decir, todo el proceso era mucho más lento. Entonces, el informe de la EGI llega al serbio, se demora no sé cuánto el serbio que le hace observaciones, vuelve a la EGI, le vuelve a corregir las observaciones, vuelve al serbio, le hace nuevas observaciones, y resulta que en este pimponeo entre EGIs y serbio nos llevamos un año a veces de postergar los subsidios. Entonces, mi consulta es: ¿acaso va a seguir el mismo sistema con las EGIs o eso va a sufrir alguna modificación? Lo otro, no me lo contestó, se lo reitero, no sé si está en la respuesta del Banco de Tierra. ¿Se va a aumentar ese 5% en el servicio regional para adquisición de tierra o eso está en el... Eso es el aporte de los gobiernos regionales, uno de los aportes que hay. Perdón, sí. Pero uno lo aporta distintas modalidades, la grosadosa, distintas modalidades que es largo explicarlo, por eso no se detuvo, pero efectivamente hay varias modalidades. Y veamos, ¿hay alguna posibilidad de modificar el polinomio para los pavimentos participativos? Porque están parados también. Bueno, del presidente aquí pregunta. Bueno, porque la especialidad es vivienda también. No, sí, mire, yo estuve recién en Maule y supe. No, bueno, pero bueno. Pero me echaron de menos. Sí, lo echamos de menos. Muy buena la directora del Servio, extraordinaria. Una persona muy eficaz. Y también el Ceremi también es muy bueno, hay un buen equipo ahí. Estamos echando la micro. Todo lo contrario que yo dije, el diputado Alexis Sepúlveda. Perdón, usted se fue muy luego, lo mejor estuvo después que usted se fue. Sí. Estábamos en otra reunión. No sé, ministro, si está inquietudes que tengo. Mire, sobre...
Bueno, repito todo, no. Tiene distintos. Están reclamando de informática. Tiene flexibilidades de la manera de hacerse. Hay distintos caminos. Yo creo que a la larga hay que generar estructuras municipales más sólidas. Y pueden haber entidades privadas, pero tienen que tener una capacidad mayor. Pero los municipios, no solo para nuevas viviendas, también para mejoramiento, también para campamentos, para todo el área, también para ciertas líneas de urbanismo. O sea, se requiere que el municipio tenga un eje mucho más sólido en el tema de vivienda y urbanismo, y en eso estamos. Esto no es de un día para otro, es un proceso, y hoy día la ley municipal lo permite. Esa es la ventaja respecto al modelo de la eje, es un tema, a mi juicio, básicamente de financiamiento de buenos equipos. Uno de los problemas que tenemos en el modelo actual es que no forma gente. El viejo sistema del ministerio formaba muchos técnicos, formaba profesionales, y eso se interrumpe y queda. Hay ejes y EP, digamos, y empresas que también forman, pero no son las más, son las menos. Y por eso que nos parece bien importante tener esa perspectiva también. Porque, perdón que insista sobre las ejes, ministro, porque en la década de los 90, comienzo de los 2000, le voy a dar al tiro la palabra, cuando, por ejemplo, era muy simple constituir comités de viviendas rurales, uno los motivaba para que compraran el terreno, y para postular, lo único que necesitaban era que el estudio de factibilidad de agua, de luz, y un gráfico de un arquitecto del tipo de vivienda que se iba a construir y el diseño de la población. Y eso era, es decir, un grupo postulaba este año y lo más probable es que el próximo año salía porque... Y eso era todo. Hoy día, con las famosas EGIN, hay unas muy buenas, otras más o menos, que tienen que ir a clase, no sé, 3 veces, porque le exigen que tienen que ir a clase 3 veces, entonces la gente tiene que ir a clase obligada. Entonces una serie de procedimientos que más que agilizar el proceso para obtener la vivienda, lo alargan por cuestiones administrativas. Entonces lo que yo estoy diciendo es decir, para poder cumplir la meta que yo la comparto con usted, tenemos que achicar los plazos administrativos, porque si no, se nos van a ir pasando los días, los meses, los años y no vamos a cumplir por cuestiones administrativas. Bueno, Diputado Jaime Sáez después. Sobre el tema de los plazos, podríamos, y Vicente atrás nos podría, y también Carlos nos podrían dar de todos los campos, todos los nudos críticos que tenemos, desde el permiso para transporte, desde la resolución RS. En cada uno estamos trabajando a cortarlo. Va a llegar a esta comisión o a esta Cámara, va a llegar un proyecto misceláneo de distintos aspectos que no hemos podido resolver por la vía administrativa y que vamos a requerir autorización legal. Nada más que en acortar plazos en distintas materias. Respecto a la intermediación de la eje y las dificultades que nosotros estamos conscientes de eso. Estamos plenamente conscientes y sabemos que eso hay que cambiarlo, pero si primero hacemos un decreto para cambiarlo, nos demoramos y perdemos 2 o 3 años. Y nosotros tenemos que avanzar en el déficit, por lo tanto, avanzar con eso y con otras modalidades. Una de las modalidades distintas que usted ha conocido cuando un poco más joven, es la ejecución directa del servio. El servio ejecutado directo, y eso está dentro del programa, y lo vamos a hacer en varios lados, y estamos conversando con las empresas y buscando. De hecho, hoy día el proyecto Bicentenario en Cerrillos se está haciendo con esa modalidad directa y con acuerdo con el municipio de Cerrillos, pero se está haciendo con esa modalidad directa y ya van, si no recuerdo mal, 1.345 departamentos de muy buena calidad, muy bien ubicados en construcción con esa modalidad, que tiene que ver con los panamericanos. Diputado Jaime Sáez tiene la palabra. No sé qué, que no puedan hablar. Gracias, presidente. ¿Perdón? La consulta me la envía el diputado Jorge Brito, a quien estoy repasando en esta comisión, y tiene que ver con que acá hay varios casos, para el diputado Brito en particular, hay 4 conjuntos que están bajo la modalidad de copropiedad, pero cuya techumbre es de asbesto. Y lo que el diputado quisiera saber, y creo que la gente de acá de este distrito también, es si existen planes concretos para ir haciendo esos mejoramientos, cambiar ese tipo de materiales por otros que no tengan un perjuicio sobre la salud de las personas y sobre la salud de quienes construyen también. Diputado Sepúlveda, hacer una consulta para que pueda contestarle a ambos ministros. No, silenciamos a la derecha. Tiene que venir a la izquierda. Aunque le cueste, córrase para la izquierda. No, porque no queda en la grabación. Y la gente de la 7ª región lo está escuchando con mucha atención en Talca y en Curicó. Están todos atentos en este minuto en cadena nacional en Talca y Curicó. Inauguramos una población muy bonita en Curicó. Gracias.
¿sí? Gracias. Sí, ministro. Gracias, presidente. Para los que no saben, hoy día la vivienda social está con envolvente térmica, ¿ya? La vivienda social tiene vidrios de otras características para esos efectos. La vivienda social tiene un sistema para que salgan la humedad y los aires para afuera, y eso lo debe haber visto usted. En el caso de ese conjunto que inauguramos, lo tienen todo eso. ¿Ve? Se pierden las cosas importantes. Sí, el problema. Mire, ministro, el dato es 650.000 viviendas aproximadamente de déficit en Chile. El compromiso del gobierno son 260.000, por lo menos lo que se ha dicho en términos formales. Y el primer año, en teoría, deberíamos haber avanzado con 65.000. Mi pregunta es, ¿cómo vamos con esas cifras? ¿Vamos caminando de acuerdo a lo que está planificado? ¿Avanzamos con 65.000 nuevas viviendas este primer año para, en los años que quedan, prorratear el saldo y poder avanzar en una solución habitacional a 260.000 familias, que es el compromiso? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos ahí? ¿Qué falta? ¿Quedamos bajo el monto que teníamos proyectado? Nosotros tenemos un poco la mirada del Maule, pero no conocemos la mirada nacional con respecto al avance en términos de construcción de vivienda. El diputado Brito plantea el tema de las copropiedades de asbesto. La verdad que es un problema serio. Tenemos no solo copropiedades, sino que vivienda en asbesto. Esto hoy día se puede postular. O sea, hay muchas copropiedades y viviendas que están postulando para cambiar el sistema. Sin embargo, aquí siempre ha habido la duda si tenemos que sacar todo el asbesto de una vez y de orientar 1 o 2 años todos los recursos que tengamos mejoramiento a terminar con el asbesto, que sería lo lógico hacer por el daño que esto provoca. Sin embargo, hay una gran demanda de otros mejoramientos, entonces nos cuesta compatibilizar una cosa con la otra. Yo personalmente creo que deberíamos destinar asbesto, todos los recursos que tuviéramos de mejoramiento, pero eso ha costado y tiene que ser gradualmente para llegar a eso. Sobre lo que plantea el diputado Sepúlveda, el vicepresidente, quiero solo decirle de que el promedio era 65.000 y nosotros vamos. Yo creo que lo mejor es que, si quiere, presente usted. ¿Tiene alguna información? No, ella puede dar una presentación rápida de lo que tenemos como ejecución y en lo que vamos. Sí. Antes de eso, ministro, en relación a las tomas, ¿cuál va a ser el criterio del ministerio? Porque nosotros felizmente en el lado sur de la región del Maule tenemos controlada esa situación porque actuamos antes de y organizamos a la gente, qué sé yo, pero en otros lugares de Chile se ven muchas tomas. Entonces, ¿cuál es la postura del ministerio frente a esa situación? Porque usted puede estimular o puede incentivar las tomas. La historia en esta materia. O sea, hoy día estamos en una coyuntura de gran cantidad de tomas, más que las que ha habido nunca, en cantidad y en cantidad de tomas y en cantidad de familias en tomas. La política del gobierno es decir, aquí lo que necesitamos es tener más soluciones habitacionales para las personas que están postulando por las vías regulares, digamos así. Y en la medida que eso va ocurriendo, va a haber menos tentación de abrir nuevas tomas. Pero las tomas están. Respecto a las tomas, tenemos 2 programas. Un programa que es Construyendo Barrios, o sea que son algunas tomas que se van convirtiendo en barrios y trabajándose, que uno de los que está cerca de donde hablábamos hace un rato, aquí estamos en Manuel Busto y en varios otros más. La municipalidad de Valparaíso también está con varios programas, transformando en barrios. Transformando en barrios significa regularizar la propiedad, el loteo, los títulos, los servicios básicos y proyectos para servicios adicionales. Eso está trabajándose. Paralelamente con eso hay otros, estos son un poco menos 400, hay otros campamentos que no estamos en condiciones en 4 años de enfrentarlos, no estamos, y por lo tanto lo que se busca es habitabilidad. Hay distintas realidades en eso, no voy a entrar en detalle, pero usted menciona algo distinto, las nuevas tomas que hacemos. Las nuevas tomas es un problema que tiene que ver con la reacción de Interior, eso ha quedado claro, no es de este ministerio. Interior tiene que tener reacción y se va haciendo lo que usted señala, que una vez que se induce, se ve en una situación, reaccionar, conversar, buscar alternativas, porque hay mucha gente que cree que por la toma llega más rápido a la vivienda. Valparaíso es una situación totalmente singular, es más parecido a otros países, porque en esta región hay una cultura, una historia de construirse en base a tomas distintas. Y usted ve los cerros, ve la historia de esta ciudad, y por eso que hay más campamentos y hay más tomas y hay distintas realidades que en otros lados. Señora. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Diputados, efectivamente, como antecedente, antes de comenzar
a dar cuenta de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Vivienda, contarles que todas las comparaciones están en monedas del año 2022. No, sí, estoy ok, por eso me cambié. Y todos vamos a hablar los montos en millones de pesos, ¿ya? Como antecedente, el Ministerio de Vivienda presenta un presupuesto vigente operacional con un crecimiento del 8,7%, casi de 3 millones de pesos para el año 2022. Si lo comparamos con los años anteriores, efectivamente podemos ver que presenta un crecimiento del 8,9% respecto al año 2021, y esto responde en gran parte a lo que es los recursos asociados al plan de emergencia y a los requerimientos que han ido ocurriendo durante el año para su ejecución. Si vemos el presupuesto, las variaciones respecto a lo que es la ley del presupuesto 2022, respecto en particular al gasto operacional, que se acerca más a lo que es la inversión del ministerio, vemos que efectivamente se incorporan recursos asociados a lo que es la FED, que es la distribución a los distintos servicios, que son los servicios que ejecutan finalmente nuestra política urbano-habitacional, el incremento asociado por las leyes sociales. Hay una rebaja en particular del FED por 7.700 millones, con un requerimiento a partir de lo que es la DIPRES, y las transferencias GORES, que efectivamente es un mecanismo que este año 2022 está ocurriendo de manera permanente a partir y como complemento tanto a obras urbanas como habitacionales. Finalmente, eso nos da un presupuesto vigente al mes de septiembre de 2.945.535. Y sobre ese es el que nos vamos a comparar para dar cuenta de la ejecución presupuestaria. Al mes de septiembre, estos ya son datos cerrados a dicho mes, el Ministerio de Vivienda presenta una ejecución del 62,8% del presupuesto vigente. Esto corresponde a 1.848.763. Si vemos, en el gráfico se ve bien, ¿sí? Vemos si comparamos solo lo que es la ejecución respecto a años anteriores, podemos ver que el monto supera a lo ejecutado en años, desde el año 2018 en adelante, todo comparablemente con las monedas a este año. Si ahora lo vemos porcentualmente respecto al presupuesto vigente, el Ministerio presenta el 62,8% que les comentaba antes, y en el gráfico podemos ver también la variación del presupuesto vigente de los años anteriores, donde se ve un crecimiento al año 2022. Cuando vemos la ejecución por mes, tanto el programa regular y lo que es FED, efectivamente vemos el comportamiento mensual. El mes de septiembre nos da cuenta de una ejecución esperada para lo que es el plan de emergencia habitacional, donde si uno compara con otros años, efectivamente septiembre es realmente un poquito más bajo por la cantidad de feriados que hay. Y este año en particular presentó una ejecución de 275.000 millones en dicho mes. Hay una comparación también con lo que les decía, que si vemos otros años, efectivamente presentamos una ejecución mayor según la ejecución de las obras. Cuando uno mira el presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ve esta es la distribución de los principales subtítulos. Efectivamente, como decía el ministro, cuando hablamos de inversión, el subtítulo 33, donde están los subsidios habitacionales principalmente, que dan cuenta del avance del plan de emergencia habitacional, tiene la mayor concentración de recursos, los préstamos, que también es una línea de financiamiento para ello, y el subtítulo 31. Y ahí están las respectivas ejecuciones, que efectivamente la línea con mayor recursos, con mayor presupuesto del Ministerio de Vivienda presenta a septiembre de este año un 67,4%. Si uno consolida los recursos asociados al subtítulo 31 y el subtítulo 33, que son estas líneas de inversión del Ministerio, vemos que alcanza un 92,3% del presupuesto operacional del Ministerio, o un 71,9% del total del presupuesto del año del Ministerio. Esa es la envergadura de las líneas de inversión de este Ministerio. Si uno incorpora incluso en la línea de financiamiento del subtítulo 32, que son los préstamos, efectivamente, llegamos a casi un 94% del presupuesto del Ministerio. ¿Cómo se consideran los préstamos? ¿En qué sentido? Son préstamos que se le dan a las empresas de acuerdo a la adjudicación de los subsidios que van teniendo. Entonces, no es gasto, pero eso está fuera del gasto operacional, sino es una línea de financiamiento súper importante para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y se va recuperando después una vez y se declara como gasto una vez que ejecutado el proyecto. Una vez ejecutado. Pero se descuenta el estado de pago. El estado de pago, sí, pero al final del proyecto, una vez que termina. Como gasto. De una sola vez. Sí. Mire, lo que pasa es que esto antes se llamaba anticipo.
Y en algún momento la Dirección de Presupuesto dijo, cambiémoslo y definámoslo como préstamo. Y por lo tanto tiene este procedimiento de devolución, con lo cual no entra en equilibrio estructural, o sea, una cuestión más bien de contabilidad pública. Tiene un problema porque en el fondo si es préstamo, es un préstamo cero intereses que el Estado le presta a las empresas. Históricamente, antes de la existencia de los subsidios, esto existía, pero existía a través del Banco del Estado. En el Banco del Estado que le prestaba a las empresas para operar con una tasa de interés preferencial, pero con una tasa de interés. Este es un tema pendiente porque esto representa anualmente como 1.100 millones de dólares, o sea, una cantidad bastante significativa. ¿Cuál es la garantía que tiene? No, plena, o sea, en general lo pagan todo. Sí, no, pero la garantía real, ¿qué es garantía real? ¿Sí? Hay póliza ahí. Mire, hemos descubierto una serie de cosas bien complejas, porque parte de este préstamo era con las de vivienda del DS-19 que se le entregaba 300 UF a cada por vivienda, ¿ya? Y las empresas podían invertirlo o no en el momento. Y descubrimos eso de que, lo descubrimos porque nos apoyó incluso una persona que tiene empresa, que trabaja acá, y nos dijo, mire, lo que pasa es que muchas empresas están usando estos recursos para hacer otro negocio, comprar terreno y hacer otra operación. Es por eso que para este año se modificó. Y la primera cuota se le da cuando empiezan y la segunda se le da cuando ya están ejecutando obras de manera específica, como es en el DS-49, pero no era así en el 19. Y eso ha permitido, por lo tanto, tratar de apurar las obras por esa vía. Pero esto es un tema a discutirlo en algún momento. Tiene mucho que ver con esta comisión, además. Muchas gracias, presidente. Entonces, si volvemos y consideramos estas líneas de inversión del Ministerio, como les contaba antes, la ejecución en el mes de septiembre es un 62,2%, ¿ya? No, ni siquiera incluyendo los préstamos, solamente el 31 y el 33, ¿ya? Ahí está el comportamiento y el cómo un poco se ve aquí, pero efectivamente ahí se ve el impacto de lo que tiene el 33, que es principalmente asociado al plan de emergencia habitacional, y el 31. Transferencia de capital. Transferencia de capital. Aquí están cada una de las líneas de inversión que les mostraba antes, efectivamente las magnitudes son distintas y donde podemos ver el 62,8% del presupuesto de la ejecución del gasto operacional y un 59, casi un 60% del total del presupuesto. ¿Está en impresión por ahí? ¿Están para todos? Si quieren lo podemos... Sí, nos puede decir porque debe haber algunos más débiles y otros más fuertes. Lo que pasa es que aquí es un poco destacar el avance de la inversión. Efectivamente, aquí tenemos una buena ejecución del 62,2% si consideramos el subtítulo 31 y el 33, que efectivamente es la inversión del Ministerio. Donde tenemos algunos atrasos, que vamos a ver el detalle después, es el caso del subtítulo 31 con un 41,6%. Que son obras urbanas, y efectivamente hay el mecanismo de inversión, donde hay distintos actores y procesos, donde está incorporado lo que es el Ministerio de Desarrollo Social y la DIPRES. Ese lo vamos a revisar. Exacto, la evaluación, exactamente. Espacios públicos, pavimentos, vialidades, parques, etcétera. Y la línea más grande respecto a lo que es el monto de dimensión de presupuesto, lleva un 67,4% que es transferencia de capital, como les decía antes. Pues bien, si uno ve la proyección, aquí al cierre del año 2022 estimamos un presupuesto, vamos a necesitar recursos adicionales, proyectando casi un 102% del presupuesto vigente actual, ¿ya? ¿Cuál va a ser el comportamiento esperado? Efectivamente se concentra en los últimos meses, ahí vamos a ver el por qué también hay temas de pago de terreno, pago de obras que están en ejecución, y esas son las proyecciones de gasto mensuales, con casi 300 millones en octubre y noviembre y 545 en el mes de diciembre. Esta es la distribución de las grandes líneas que hablamos antes, efectivamente el 33, el 31 y el 29, que aquí está efectivamente lo que es la adquisición de terrenos para dar, que comentaba antes Irene, para dar cuenta o dar ejecución, concretar la ejecución finalmente del plan de emergencia habitacional, donde es lo del color verde, lo que se concentra principalmente en noviembre y diciembre asociados a lo que es la adquisición o expropiación de aquellos terrenos. Es importante contar con estos recursos efectivamente durante este año. El financiamiento también de aquellos se complementa con GORES o los aportes, aporte fiscal.
Esta lámina la pusimos para ver también el comportamiento del Ministerio de Vivienda. No es que esta proyección de diciembre sea algo inusual, no, efectivamente hay un comportamiento que se puede concentrar en el último trimestre o en el último mes, entonces algo esperado dentro de los ciclos de los proyectos, tanto urbanos como habitacionales. Ahora viene Vivienda. Carlos Araya, jefe de Política Habitacional del Ministerio, va a dar cuenta de este ámbito. Muy bien, tiene la palabra. Perdón, y específico, el diputado Sepúlveda hizo una pregunta: ¿cómo va el proceso de construcción física de vivienda? Yo creo que es importante que eso se responda y Carlos podrá hacerlo. Quiero solamente, presidente, decir cuánto lleva el plan de emergencia habitacional. Esto se entregó el 30 de junio, o sea, llevamos 3 meses y 10 días, o sea, todo lo que estamos hablando en un periodo bastante breve. Gracias. Sí, Sauerbaum, tiene la palabra, diputado. Ah, no tiene micrófono. No, la pregunta es el valor del subsidio, ¿cuánto es lo que sube? Porque el 8, tanto cierto del presupuesto total no quiere decir que sea el valor del aumento del valor del subsidio. ¿Cuánto subieron los subsidios proporcionales? Sí. Muy bien. Don Carlos le puede incorporar. Sí, don Carlos, tiene la palabra. El micrófono. Sí. Gracias, presidente, y el parlamentario presente. Buenas tardes. Lo que dice el diputado Sauerman, efectivamente nos ha obligado desde que hay un fenómeno creciente de alza de materiales, más o menos desde mediados del 2020, a ir generando llamados con subsidios que se han ido incrementando. No solo los proyectos y los programas nuevos que hemos ido sacando, donde hemos tenido que ir haciendo llamados, suplementando, según el rubro también hemos tratado de hacerlo, los rubros más costosos, no como una subida pareja del subsidio para que todos aumenten el valor de la vivienda. Si bien es cierto han aumentado los costos para edificar, también nosotros nos vamos preocupando de que los aumentos en los llamados, los subsidios sean a la habilitación de terreno, a la urbanización, a cuestiones más particulares del proyecto. No como regla general tampoco, pero en general se han ido acumulando alzas de alrededor del 12, 15, hasta 20% según la zona en los subsidios dentro de los últimos 2 años, por así decirlo. Un dato no menor es que antes de esta alza, desde que se reajustaron masivamente los subsidios del 2015 al 2020, el alza era alrededor de 4 o 5% en el costo, y desde el 2020 ahora se acumulan 15 o 20%. Eso también lo hemos ido haciendo hacia atrás. Los proyectos que estaban parados, que estaban en riesgo y que estaban muy relacionados también con el riesgo de las empresas medianas y grandes incluso, porque las grandes soportaban, pero ahora también hemos diseñado algunas normas en cada uno de los programas, el rural, el Fondo Solidario, los programas cualitativos también. Y como última medida lo hicimos a principios de esta administración, ¿cierto? En el decreto 19, que eso no se había hecho, no se había tocado, fue reajustar los subsidios hacia atrás y homologar los montos de valor de venta en el 19. Y eso también permitió, incluso al homologar los recursos del decreto 19, el costo de la vivienda y también el subsidio, logramos hacer que se retractaran algunos proyectos del 19 renunciados, alrededor de 2.000, 2.500 viviendas que habían renunciado y estaban anunciadas como que lo habían dejado, se retractaron y permitimos en la norma hacer eso hasta cierto porcentaje. Por lo tanto, hemos tenido que reajustar en todas las líneas, tanto hacia lo nuevo, y probablemente el 2023 van a tener que revisarlo de nuevo para ver cómo ajustamos y abrimos los llamados, y medidas hacia atrás también. Como bien decía Vania, la ejecución a la fecha del subtítulo 33, que son los recursos del subtítulo 33, es decir, la ejecución en vivienda alcanza a esta altura un 67% y probablemente también deba ahí suplirse los recursos del 33 para poder llegar por lo menos con pago a los constructores con continuidad hasta diciembre de este año. Eso también está programado en la lámina que señaló antes de empezar vivienda. Los recursos del presupuesto vigente del subtítulo 33 de este año tienen una distribución, se ve bien un poco claro, pero principalmente los recursos mayores son el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que es el decreto 49, principalmente porque son viviendas sin deuda que se entregan a la familia, que ponen un ahorro bajo, por lo tanto, por lo mismo, y también una cantidad de subsidios mayor por cuanto el déficit está concentrado preferentemente en los grupos vulnerables. Luego, el subsidio de protección del patrimonio familiar, los subsidios de integración,
protección del patrimonio familiar principalmente porque son son obras pequeñas, pero son numerosas. Hay una gran cantidad de soluciones a través del mejoramiento de mejoramiento de la vivienda, condominios sociales y también algunos equipamientos comunitarios. Y luego, de forma más pequeña, ya el decreto 1 y los otros programas, el rural. Actualmente tenemos 130.000 viviendas en ejecución dentro de un programa también de colocación de subsidios para el déficit. Está el cualitativo. En el cualitativo, 130.000 obras en ejecución, más que vivienda, que hay obras de mejoramiento térmico, de distinto orden, de condominios Perdón, sociales. un minuto, don Carlos. El diputado Sauerbaum. La primera. Sí, eso está. ¿Puede volver? Cuando se incorporan, va sumando ahí a la barra total, a las 2.945.000 que mencionó Vania antes. Claro, ahí está. Más las incorporaciones, claro, eso es distinto presupuesto de ley, efectivamente. Claro, si es extrapresupuestario, no, eso va a empezar a regir con mayor. Ministro, ¿qué porcentaje aportan los gobiernos regionales, más o menos? En general, cuando hemos tenido convenios con los gobiernos regionales, como en Antofagasta, Magallanes, como lo sabe el diputado Bianchi, entre un 20 y un 30%. Eso se programa del presupuesto regional. Del presupuesto regional. ¿Y no tienen convenio con todas las regiones? No, no con todas las regiones. ¿Y por qué no? ¿Porque no quieren los gobiernos regionales? O no tienen posibilidad o en algunos casos no ha sido necesario hasta ahora. En algunos casos basta con la inversión sectorial para financiar, pero se han ido plegando cada vez más gobiernos regionales. Solo para precisar, en la séptima región no tienen, la región del Maule. No tenemos convenio, pero el gobierno regional del Maule está iniciando algunos aportes en proyectos, sí. Es raro porque tenemos un déficit habitacional bastante. Ahora está proponiendo complementos en rural y en algunos proyectos también de Fondo Solidario. ¿Y eso es por iniciativa de los gobiernos regionales o por iniciativa? ¿No es de ustedes, por ejemplo? Porque a ustedes les conviene hacer esos gobiernos, ¿no? Por eso en todas esas regiones que están con laguna, como decirle, ya, pues hagamos el convenio. Porque entre que los gobiernos regionales los gasten en paseo y que muchas veces cuando no tienen en qué gastar la plata, le empiezan a gastar ahí en septiembre, octubre, noviembre, paseos para el sur, para el norte, que hagan casas mejor. Hay dificultades porque los sistemas de evaluación. Hemos resolvido. No, un RS para el conjunto de las obras. Pues aquí hay que diferenciar una vez el costo de las obras del financiamiento. El financiamiento puede ser diverso, pero lo importante es hacer esa diferenciación, porque desde el punto de vista público es fundamental saber cuánto cuestan cada una de las obras y buscar distintas vías, porque como usted bien dice, de repente los fondos regionales pueden usarse para muchos objetivos, no solo hay un problema en educación, hay un problema en salud, en fin, y es parte de lo que nosotros estamos financiando hace tiempo por esta vía, pero lo importante es que se hagan distintas obras públicas. La verdad es que las transferencias, si son extra presupuestarias, a nosotros nos ayuda mucho, porque ahí se ponen directamente como complemento aportes de tercero al proyecto. A diferencia de cuando eran consolidadas, que significaba que se transformaran en un aumento del programa de subsidio. Por decir un ejemplo, en el fondo de tierra, donde hay regiones que tienen dificultades como la nuestra, sería un tremendo aporte al fondo de tierra el presupuesto regional, ¿no? Bueno, hay que discutirlo porque creo que estamos avanzando ahí. Sí, también hay algunos que los gobiernos han aportado en complemento de obra. Puede conversarlo con... Sí, algo se ha hecho. El gobierno de Maule para comprar suelo. Sí. ¿Verdad que lo tiene? Tiene facultades especiales. La ley de presupuesto. ¿Ah? La ley de presupuesto es una cosa que yo no me acuerdo quién la puso, pero tiene facultades. Pero nosotros trabajamos unidos con Jaime. Jaime había planteado el problema y yo busqué la solución. Ah, mira.
¿No es cierto, mi compañero? Pero no compraron ni uno. Siga, don Carlos. Bueno, para este año entonces la colocación de subsidios por la vía del déficit cualitativo, tenemos un marco de 88.000 subsidios que suman un total de 13,6 millones de UF. Aquí hay un tema que levantar, sí, es que el suplemento de proyectos antiguos por el motivo del alza de materiales sale de este mismo marco. Entonces tenemos de repente una merma de unidades de las que estaban proyectadas a colocar. Hemos ido debiendo y colocando, suplementando hacia atrás por alza de materiales. Perdón, una consulta. Esas 130.000 son obras. Viviendas en ejecución, usted dijo que había varios programas de mejoramiento, ¿no? Sí, son obras en realidad. Cambios de techo. Sí, claro, exacto. ¿Cuántas son viviendas nuevas? No, esto es todo cualitativo, mejoramiento de vivienda. Ah, solo sí, mejoramiento. Esta lámina, ¿Hay obra nueva, en la siguiente lámina, sí. Sí, está el PPF, yo lo estaba leyendo al revés. Estas son las viviendas nuevas, diputado. 133.000 actualmente en ejecución a través de los distintos programas, principalmente el 49, el 10 y el 19. Y tenemos un programa... ¿Usted tiene la mitad de la meta en construcción? Qué pillo usted. Quiero explicar una cosa. El ritmo a 4 años era más o menos 130 a 134.000. Para llegar a 260 nosotros necesitamos duplicar el ritmo. Y lo que queremos es tenerlo más sostenido para el futuro también. No sé si a 260, pero elevar el ritmo de construcción por año. Entonces, esto es bien exigente por eso, porque heredamos parte de lo construido, pero al final tenemos que dejar también parte de hacer futuro, ¿me entiendes? Entonces, no es que algunos dicen, como ya hay alguna vivienda en ejecución, no tendría valor esto, no, tiene un tremendo valor porque igual hay que dejarlo después al final. Porque el ciclo de la generación del proyecto no parte del micrófono. Claro, el ciclo no parte en cero. No, está bien. Bien, y el programa habitacional de este año son 130.000 subsidios asociados a 100 millones de UF. Aquí es importante señalar que en septiembre tuvimos un incremento incluso de subsidios autorizados, 10.000 en el Fondo Solidario, 10.000 en el decreto 19 y 2.200 en el decreto 1, para complementar también y para poder iniciar más proyectos. Y a la fecha... perdón, ahí me enredé la suma. Lo que pasa es que los 130.000 subsidios son los que se colocarán este año, y 133.000 son las viviendas en ejecución que vienen de año. Y las terminadas son las que de enero a la fecha han terminado... ¿Se suman a las 133? No, son adicionales, son aparte, sí. O sea, hoy ustedes van a terminar este año, o por ahí, digamos, 160.000. No. Hay algunas recién iniciadas, claro. Hay algunas recién iniciadas, están distribuidas. Nosotros esperamos terminar 30.000, 35.000. Aunque difícil llegar a los 260.000 y tenemos que mantener un ritmo sostenido. Eso lo... No le falta nada. Muy bien. Muy bien. No sé qué queda, ministro, más, porque estamos... encienda el micrófono y me pide la palabra, por favor. Presidente, por favor, la palabra, disculpe. Me faltaba menos faltarle. Está bien, tenemos una cantidad de proyectos que venían caminando, que hacen la rueda la que es necesaria. Esto es lo mismo que la ejecución presupuestaria en un gobierno regional, que necesita el arrastre para ejecutar bien el año que viene. Tenemos una buena cantidad. ¿Cómo han visto ustedes? ¿Ha habido una baja en proyectos? ¿Se ha mantenido, ha crecido con respecto a años anteriores? Más allá del cumplimiento de la meta, del objetivo que tenemos, que ojalá podamos hacer más, pero está difícil. ¿Hay más proyectos partiendo o menos proyectos partiendo? Porque el dato que podríamos tener hoy día es positivo, pero como este es un dato que se construye en el tiempo, el dato del próximo año podría ser negativo si no hay una continuidad de proyectos para partir. Meto entre medio todo lo que ustedes saben, el incremento en precios, todas las dificultades. Carlos tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, nosotros estábamos muy preocupados, por ejemplo, en el decreto 19, de acuerdo a la situación por alza de materiales, de cómo iba a resultar el llamado que está actualmente vigente. Teníamos alrededor de 17.000 unidades para colocar. Estamos en proceso, el llamado cerró en agosto y tuvimos que pedir 10.000 unidades de subsidio más. Se presentaron 40.000
viviendas finalmente. Entonces se van a colocar todas las que resulten seleccionadas. Por lo tanto, lo que vemos es que con las medidas que se tomaron en la homologación y en el aumento de precios, es que la industria se activó nuevamente. Por lo tanto, se está recuperando en el 19. En el Fondo Solidario estamos haciendo algunas gestiones para poder mejorar los llamados, justamente como decía el diputado Sauerman, para poder llegar también a una colocación de subsidios que cubra las 50.000 unidades que se señalaron al principio. También quedan algunos llamados como el individual o de sitio propio también, pero vamos en un ritmo más o menos parejo dentro del año y esperamos que se coloquen también. También vamos a través del Fondo Solidario a hacer algunas bajadas de las líneas nuevas de subsidio e ir abriéndolo desde ahí. Pero en general vimos como una baja, ¿cierto?, de finales del año pasado, producto de la alza de materiales, que se está recuperando ahora en materia de generación de proyectos nuevos. Diputado. Los dos primeros años de los gobiernos tienden, o sea, de los dos últimos de los gobiernos tienden a tener una cierta baja. Aquí se suma lo que ocurrió con los materiales que venían acumulándose distintos efectos, pero ya hemos ido recuperando. Nosotros queremos aumentar mucho el ritmo. Si él tuviera tiempo, le podría explicar en cada una de las líneas nuevas qué cosas se están viendo. O sea, por ejemplo, vivienda para trabajadores, estamos partiendo con algunos lugares. Y, por ejemplo, tenemos algunos proyectos ya en marcha. Este año van a empezar, pero el despliegue mayor debiera ser a partir del próximo año. Vivienda para los municipios, que es otra cosa nueva. Autoconstrucción, que no es muy importante en Iquique, en distintos lados. Son cuestiones que van a ir agarrando vuelo en el camino, lo que esperamos. Y en eso estamos trabajando, algunos que ya están en marcha. O sea, su pregunta es bien pertinente porque es la que nos preocupa todos los días a nosotros. Diputado Romero tiene una inquietud. Diputado, tiene que venirse a la izquierda. Aunque... Le invitamos al ministerio cuando quiera, si quiere ir a ver los locales de la... Puede ir a jugar. ¿También? No, una pregunta que me sobran por interno, ¿no? Con el tema del plan de los planes de mejoramiento de vivienda. Me dicen que hay 60.000 familias que quedaron fuera de este beneficio este año, en 2022. ¿Hay algo ahí, me he distraído, pero se disminuyó el presupuesto? ¿Hay presupuesto para eso? ¿Cuál es el destino de ese plan? Gracias. Sí, lo que pasa es que en los últimos 2 o 3 años, justamente por lo que mostraba Vania en función del Fondo de Emergencia Transitorio, lo que se había hecho era robustecer el marco de proyectos para el mejoramiento. Por lo tanto, había un gran volumen de proyectos y expectativas también que este año empezó a declinar. Y de hecho, este año lo que está ocurriendo es que el marco para los programas cualitativos retoma su volumen más o menos tradicional. Entonces, efectivamente, ahí hay como una baja de respecto a los 2 años anteriores, producto también que el énfasis ahora está en la emergencia por acceso a la vivienda para las personas que no tienen vivienda. Ese es el énfasis ahora en estos 2 años. Ahora, lo que tenemos que hacer efectivamente con un programa un poco más acotado en lo cualitativo es poder, como se mencionaba hace un rato, ir en enfatizar aquellas necesidades más urgentes, como el recambio de asbesto, la eficiencia energética, más que en intervenciones quizás que no son tan urgentes y fundamentales como para el mejoramiento de la vivienda. Yo quiero decir de que este es un tema también de discusión, porque el país no tiene para estar financiando casi el 100% de lo que cuesta el mejoramiento. Aquí se ha puesto énfasis en los sectores del 40% de los ingresos y de los casos, de los temas, como por ejemplo el asbesto, que son más urgentes. En otros países lo que se está haciendo es una combinación para sectores de mayores ingresos, en que el Estado pone una parte y las personas ponen más de lo que están poniendo acá en Chile. Es una cuestión que tenemos que evaluar, porque no hay recursos hoy día para responder a todos los proyectos de la misma manera. Yo personalmente creo que... El micrófono, ministro. Creo que el asbesto debiera ser y la urgencia debieran ser claramente priorizadas, pero también debemos construir una respuesta para otros segmentos de ingresos en que después de mucho tiempo, de mucha antigüedad de las viviendas, por mucho que sean de mayor ingreso, están bastante destruidas y la familia por sí sola no puede responder a eso y queremos buscar mecanismos intermedios. Quiero decirle que la modalidad nuestra no existe en ningún otro país. O sea, en ninguna parte las viviendas son sin deuda, en primer lugar en general, y en ninguna parte las viviendas de mejoramiento de vivienda es prácticamente todo de cargo del Estado, con 2 o 3 UF de aporte de los propietarios. Entonces, pero tenemos que ajustarlo de acuerdo a las posibilidades económicas que tengamos, pero queremos que siga eso. Muy bien, no sé acaso hay alguna consulta. Ministro, ¿algo más que quisiera agregar? Micrófono, ministro. Ese librito del 20... No, ese es exclusivo.
Tiene otro precio, esa cuestión, ¿no? Bueno, nos veremos en la subcomisión. No, si están todas. Nos veremos en la subcomisión, ¿no es cierto? Oye, pídelo a la Hacienda, se lo entregan a todos. Sí. O sea, una cosa Hacienda, breve ¿qué sobre te la digo? situación urbana, si es posible. Ya está. Sí, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, mientras Vania nos ayuda, efectivamente la ejecución presupuestaria del subtítulo 31, que es básicamente donde la mayoría de la ejecución urbana se encuentra ubicado, tiene un monto de ejecución bastante menor al promedio del ministerio, que es bastante mejor. Nosotros actualmente nos encontramos con un 41,6 de porcentaje de este año de inversión, lo que es históricamente complejo. Los proyectos de inversión hoy día que tenemos se dividen en 200 proyectos de diseño. Esto es proyectos que se está realizando el diseño luego de haber tenido la aprobación por parte del Ministerio de Desarrollo Social, y 636 proyectos de ejecución. De esos proyectos de ejecución tenemos una serie de líneas, de las cuales las más conocidas son probablemente las que tienen que ver con movilidad, que son proyectos de vialidad o también de pavimentos participativos, y también tenemos una serie de proyectos en relación a espacios públicos y áreas verdes, parques, infraestructura institucional y gestión habitacional. La siguiente. ¿Y cuál es nuestro diagnóstico de por qué estamos más lentos que otro año? Bueno, la verdad es que efectivamente nuestros proyectos también están enfrentando un fuerte aumento de los costos de los valores de la construcción, y eso, a diferencia del 33, efectivamente requiere muchas veces, como dijo el ministro anteriormente, que nuestros proyectos deben ser reevaluados por parte del Ministerio de Desarrollo Social, que si bien amplió la posibilidad de no someter a revaluación cuando tienen hasta un 20% por sobre el precio aprobado, lo cierto es que muchas veces nuestros proyectos han enfrentado un aumento de costos mayor al 20%. Eso requiere que pasemos a revaluación y muchas veces tengamos que licitar de nuevo. Eso genera demora. La verdad es que en general nuestro sistema no está hecho para enfrentar la especial inflación que hemos enfrentado este año, y las medidas han ido por ahí. La verdad es que también nosotros también ha llevado a que muchas licitaciones que nosotros propongamos queden derechamente desiertas, lo que lleva a procesos de relicitación y que nuevamente van alargando los tiempos de inversión. Y al mismo tiempo hemos enfrentado un problema acotado, pero un problema también con algunos contratos en ejecución respecto a empresas que no han podido cumplir con sus obligaciones y no han debido finalizar los contratos. Para eso nosotros tenemos una serie de medidas, en el fondo, que en resumen son básicamente pasar nuestras licitaciones a unidades de fomento, un ajuste de precio en la licitación del próximo año, por cierto, a los valores actuales, y también un ajuste a nuestra normativa, que está en el Decreto Supremo 236, para ojalá poder dar más capacidad de respuesta a nuestros servicios ante estos escenarios un poquito más volátiles en relación a los costos. Lo cierto es que las obras urbanas, venía hablando con Carlos, a diferencia de muchas veces los proyectos de subsidio, no son una transferencia que se realiza y que luego se ejecuta durante 3 años, sino que son varias transferencias que se van asegurando año a año, y los proyectos quedan con mucho arrastre. Nuestro presupuesto está compuesto en su gran mayoría por arrastre, porque los proyectos urbanos son largos cuando vale la pena. En consecuencia, esta subejecución es un problema de programación. Nuestras obras se van a realizar. Ese peligro no está. El peligro de que las obras queden paralizadas y no las terminemos no existe. Lo que sí existe es que nos estemos demorando mucho. Y a eso estamos atendiendo con nuestras medidas. Por favor, Vania, la siguiente. Bueno, sí, lo que pasa es que nosotros normativamente no tenemos la capacidad de hacer un polinomio con el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros tenemos que licitar con un valor, y nuestra mayor capacidad normativa es aspirar al ajuste mediante UF, pero no podemos aspirar a un reajuste en la mitad de la obra, lamentablemente, porque nuestra normativa, que es el Decreto Supremo 236, que es el que nos exige el contrario que utilicemos, no cuenta con esa medida. Por cierto, estamos hablando de incorporarla, de alguna forma de poder capturar este problema. Efectivamente, estamos viendo de qué manera incorporarlo. Esto es bueno de repente para un lado y malo para el otro lado. O sea, esto no siempre es positivo. Por eso estamos evaluando. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Sí, no, que solamente yo entiendo que la vez pasada que habíamos dado otro reporte, solamente comentarles de que esta posibilidad de empresas de quiebra o quiebra de la empresa, nosotros tenemos empresas, tenemos 30 contratos que han finalizado por liquidación o resiliaciones, de un total de 595 horas en ejecución, y empresas en quiebra particularmente solamente 6,
que representan un 1% de la empresa, por cierto, dolorosas, pero no es una situación generalizada que estamos monitoreando permanentemente. Y al mismo tiempo, respecto a las licitaciones desiertas que comentaba anteriormente, nosotros de un total de 2.179 contratos, tenemos 259 contratos con licitaciones desiertas, lo que representa más o menos un 53% más alto, perdón, un doble de lo que se enfrenta anualmente. Y nosotros eso lo vinculamos mayormente a que hay por la mitad de estas licitaciones desiertas, dice en relación con contratos con ofertas que son tan superiores al presupuesto estimado, 126, y otros 133 de contratos desiertos con otras causas, muchos de los cuales son contratos, o sea, licitaciones a las que derechamente no llegó nadie al fondo del precio. Entonces, eso efectivamente, y eso ha tenido que también hemos tenido que enfrentarlo a través de las líneas, de cuáles son los espacios reglamentarios que tenemos para ajustar los precios. Por ejemplo, las acciones que tenemos que hacer en el planeamiento participativo que se comentaron anteriormente, donde estamos revisando también nuestro decreto para ver cómo podemos ajustar nuestros precios, porque en breve nosotros tenemos que responder a las 3 últimas llamados para poder fijar el precio. Pero lo cierto es que el último llamado se nos disparó, entonces estamos viendo cómo reaccionar ante esa realidad para poder ajustar y no enfrentar estos mismos problemas el próximo año. No obstante, igual siempre la ejecución presupuestaria del 91 tiende a crecer a diciembre. Ciertamente este año ha tratado estas dificultades específicas, estamos, por cierto, no a la espera, sino que ocupados enfrentando con medidas de corte. Muy bien. A ver, el ministro quiere complementar algo antes. El micrófono, ministro. Está apagado. Es pavimentación, que por el tema del hormigón y también del asfalto, están muy altas las presentaciones, tenemos que revisarlos, como él señala, los precios de referencia para efecto de ver cuánto es el incremento respecto a los precios de referencia. Estamos con problemas con pavimentación. Por eso yo le hablé. Está carísimo, usted lo habló hace un rato, está carísimo. Y hay regiones en que es más barato y llegan las empresas y hay regiones que es muy caro y parecen con el mismo precio todas las. Entonces estamos investigando también qué es lo que ocurre, porque hay un cierto descontrol. Yo quisiera agradecerle, presidente, la posibilidad de estar acá, la posibilidad de haber explicado. Teníamos explicaciones más largas. No, fue bastante. Pero nos interesa mucho que la Comisión de Hacienda conozca lo que se está haciendo, cómo se está haciendo. Estamos haciendo un real esfuerzo para tratar de ponernos en línea con el programa de gobierno y los desafíos del país. Estamos muy abiertos a recibir todas las observaciones y propuestas de cambio en distintas cosas. No significa que todas se van a acoger. Sin embargo, estamos muy abiertos a tener esa interacción, porque creemos que una de las cosas fundamentales para enfrentar una situación como la actual es terminar con programas tan estandarizados y la necesidad de diversificar las alternativas frente a distintos tipos de problemas. Por eso nos gustaría mucho que esta comisión, así como los integrantes de vivienda, complementaran, propusieran, dijeran distintas ideas que tienen de cómo hacer mejor las cosas. Sobre todo nos preocupa en la situación rural, que estamos viendo. Hay un programa de cooperativas, en fin, hay distintas cosas que sería muy importante que ustedes conocieran más de detalle y pudieran hacer propuestas o incorporar matices distintos. Muchas gracias, presidente. No, muchas gracias a usted, ministro, y su equipo que nos acompañó. Creo que las respuestas han sido muy atingentes a las inquietudes que teníamos y nos estaremos viendo en la 4ª subcomisión de presupuesto con algunos de los diputados que estamos aquí presentes. Se levanta la sesión por haberse cumplido el objeto de ella.